Hola a todos y buenas tardes. Quiero comenzar, como no puede ser de otro modo, dando las gracias, porque es imposible no sentirse agradecido de que pueda haber estos espacios para la difusión y el intercambio de experiencias, sobre todo de la mano de alguien como es el ponente de hoy, Miguel Ángel Castro Merino. Por ello, quiero dar las gracias a todos los que hacen posible este espacio. A Miguel Ángel por haber aceptado la invitación y por regalarnos parte de su tiempo y de su saber. Quiero dar las gracias, por supuesto, a todo el público asistente, sin cuya presencia, real o virtual, nada de esto tendría sentido. Y quiero, por supuesto, dar las gracias a Gustavo Adolfo Fernández, coordinador de la Casa de Cultura de Grado, a Alejandro García Membiela, responsable de la organización técnica y tecnológica de esta casa, y a la Casa de Cultura, pues como siempre se han volcado en la organización y han puesto al servicio de este acto todos los medios de la Casa de Cultura. Y en este punto es obligado ya decir unas palabras de Miguel Ángel Castro, el conferenciante de hoy. Miguel Ángel ha cursado las carreras de Filosofía y Psicología en Valladolid y Salamanca. Comenzó su andadura profesional como psicólogo en programas de servicios sociales en Salamanca y actualmente es profesor de Filosofía de Educación Secundaria en un instituto de León. Modera un diálogo filosófico en la Biblioteca Pública de León y ha escrito artículos en diversas revistas, como revista del Colegio Oficial Psicólogos de Castilla y León y en la revista digital El Catoblepas. Ha escrito, entre otros, libros como ¿Quién es filósofo? Todos somos filósofos. El papel de filosofar en España. No me pidas nacer. Cartas al ángel custodio. Ha escrito en colaboración con otros autores el libro Gustavo Bueno, 60 visiones de su obra. Y, por supuesto, el último de sus libros, el que nos trae hoy aquí. Dios y la democracia, contracatecismo teológico-político, que recomiendo vivamente a todos los presentes. Para terminar, me gustaría decir que Miguel Ángel es un profesor que mediante sus clases saca la filosofía de las aulas para ver la realidad, para cuestionar el presente e interrogar sobre el entorno. Es un profesor vocacional de una filosofía que se intercala diaméricamente con las ideas del presente para filtrarlas, cuestionarlas y transformarlas. Y todo ello con una capacidad de comunicación como pocas, como pronto tendrán ustedes ocasión de comprobar. Y con esto paso ya la palabra a Miguel Ángel, a quien no puedo sino dar de nuevo las gracias por estar aquí, tanto como al público que nos acompaña. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues después de esta presentación tan agradable por parte de Rafael Vázquez, que me ha invitado a venir aquí, pues yo este curso estoy bastante exonerado de la carga lectiva. Y tengo que decir que el hecho de no haber estado con mascarilla en las clases, haberme librado por las buenas, ¿no? Gratis et amore, porque hace 4 años pues me pedí una excedencia que yo no sabía que iba a pasar el COVID-19, aunque la directora me tenía un poco de envidia y dice, ¿y cómo te lo has pedido este año? Dije, es que yo no sabía nada lo que iba a pasar, ¿no? Pues después de esta presentación de Rafael Vázquez, he de decir que para mí Asturias, pues como toda España, no hay sitio de España donde yo no diga esto es nuestro, ¿no? Y claro, Asturias, porque lo tengo aquí al lado de León, que solemos venir mucho con mi mujer y siempre, pues es un honor. Y luego, pues también tengo que decir que, bueno, pues como estamos un poco aquí, pues algunos que os conozco, a otros que han venido por primera vez, y entonces a lo mejor tienen que pues aguantar algunas ideas que os diga yo aquí, que tampoco creo yo que sea la ortodoxia ni la verdad, porque yo creo que yo siempre parto de un sano escepticismo, de una duda radical acerca de las cuestiones que nos inundan por todas las partes, pues siempre, bueno, pues me mantengo muy ojo avizor ante todas las ideologías y todas estas ideas. En suma, que quiero agradecerte, Rafa Vázquez, porque además de verte como una persona muy cercana, que ya solo, aunque no te conocía pues en carne y hueso, transmites una, no sé, esa intuición nietzscheana que uno tiene cuando alguien dice, joder, te da mucha vibración humana y eso a mí me hace pues estar muy a gusto, ¿no? Y eso es muy importante porque yo, como animal que soy, cuando estás en grupos donde no sabes si eres apreciado o no, pues el cuerpo mismo como que segrega algo que te dice, no es del todo así. Y aquí ahora yo tengo que decir
que aunque no voy a estar mucho tiempo hablando, porque luego quisiera establecer con vosotros y vosotras un diálogo, pues me gustaría que, bueno, que lo que yo dijera aquí pues fuera tomado pues con grano de sal, es decir, que lo que se os pueda pues antojar más o menos verdad, bien, y en lo que no, pues qué le vamos a hacer. Pero mis investigaciones como filósofo de barrio que soy me han llevado a esto, ¿no? Voy a empezar por una frase que en el Árbol de la Ciencia, Andrés Hurtado, escrito por nuestro Pío Baroja, el que iba por Cuesta Moyano allí a comprar libros y el que escribía tanto, y el hijo de la panadera que luego dejó pues, la carrera de medicina, la abandonó, pues, y se dedicó a escribir novelas, y algunas yo creo que muy buenas. Pues en el Árbol de la Ciencia, digo, hay una frase que a mí la he cogido para aquí, para grado, y es esta, ¿no? Dice Andrés Hurtado, que sabéis que tiene una vida ahí bastante fastidiada con sus amores, con su vida profesional, dice, es lo que tiene la filosofía, es lo que tiene la filosofía. Le convence a uno de que lo mejor es no hacer nada. Es no hacer nada. Esta indiferencia, esta ataraxia que nos decía nuestro profesor de lengua, curiosamente en las clases de lengua, de literatura, es donde en COU se mandaba a leer esta obra y todavía se manda en segundo bachillerato, es lo que me hace a mí, pues un poco negarla, ¿no? Y yo digo que es lo que tiene la filosofía. Le convence a uno de que lo mejor es hacer lo máximo que uno pueda hacer. Y lo máximo que uno puede hacer es muy poco, en una sociedad totalmente tecnológica, programada totalmente, con una libertad de movimientos totalmente inhibida a los que nos llaman ciudadanos y que nos tratan como personas, pero luego en la vida real, en las horas de extra que no se pagan al trabajador o al currante o al ciudadano, pues a lo mejor se olvida esa idea de persona, ¿no? Y no se circunscribe a una realidad y a un trato justipreciado, ¿no? En primer lugar, a la hora de establecer esta pequeña disertación, voy a hacer esta breve sugerencia del menú. En un primer momento comentaré por qué el título Dios y la democracia contra catecismo teológico político. En un segundo, pues haré una serie de preguntas que a mí me llevaron a escribir este texto. También esbozaré el por qué escribí el texto, que yo ya os anticipo que fue un pretexto, porque yo lo que trato con este libro no es que se vendan los 500 ejemplares que se editen, que a mí, francamente, pues me reportarían más bien poco a la hora de que llegara al público, pero lo que sí me gustaría es que saliera del arco de los dientes de los lectores o de los que no lo vayan a leer, bien a través de los vídeos, y por eso aprovecho también este vídeo, para que se escuche cuál es el grito que presenta este libro, ¿no? Yo sé que este libro, bueno, pues algunos millones de personas no lo van a leer, evidentemente, no lo lee nadie, ¿no? Los libros, ni siquiera los bestsellers, lo leen muy poco comparado con el planeta. Pero sí me gustaría a mí llamar la atención y sacudir alguna conciencia que dormita a veces, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya os explicaré luego por qué. Luego también haré en esta sugerencia de menú, que se puede elegir, es una serie de puntos de partida desde la psicología social y desde una teoría que creo yo que el materialismo filosófico, para los que lo conozcáis, no puede olvidar nunca, porque creo que está muy conectado con el sistema del materialismo filosófico en tanto que estudia al sujeto operante, es decir, a cada uno de nosotros actuando en el mundo, ¿no? Sin cada uno de nosotros, no hay posibilidad de que las ideas se desarrollen. Ahí hay un lío que sabemos muy bien los que estudiamos este sistema del materialismo filosófico, sabemos muy bien la que está montada, porque claro, es que ahí es la madre que lo parió a la hora de entender cómo es posible que yo ahora que os veo a vosotros haya una materialidad, un cuerpo, luego estés ahí pensando, que es lo que llamamos conducta encubierta, según Skinner, y luego las ideas, ¿no? Y luego cómo conjuntar todo eso. Yo es que
fenomenológicamente cuando estoy por la calle, pues digo, ¿y cómo puede funcionar esto, no? Y entonces, bueno, pues hay ligeras aproximaciones de cómo se puede entender, pero la verdad es que es muy difícil y la propia filosofía pues se encuentra con que la realidad es mucho más difícil que los sistemas que intentan sortear y clasificar lo que no podemos, ¿no? Porque la realidad siempre nos desborda. La realidad siempre, bueno, claro, es que una de las cosas más sorprendentes también es que creemos que la filosofía puede apresar la realidad y creo que hay que bajar las expectativas bastante y decir que se nos escapa por muchos lados, porque bastante tenemos con ser homínidos, que saben un poco tener un mapa mundi para orientarnos, pero bueno, la realidad nos da ciento y raya, ¿no? Luego haré la tesis en qué se fundamenta este libro, que creo yo que es fundamental. ¿Por qué? ¿Cuál es la tesis básica del libro, ¿no? Y posteriormente ya pues haré alguna alusión a la dificultad que plantea la democracia, ya que, bueno, pues desde mi punto de vista y desde el punto de vista que se analice, la democracia es una idea pues que está ahí, se funde demos con Kratos y la gente cree que sabe de qué habla y yo creo que no hay por dónde cogerla, por mucho que nos hablen santos doctores como Errejón y otros que cuando ellos llegaran en el 15M se iba a instaurar la democracia real con mayúsculas, ¿no? Entonces, claro, la petición de principio es absoluta porque no hay posibilidad ni de democracia real ni irreal, sino que es un constructo pues fácilmente deleznable, destruible, en cuanto que estudiamos pues desde un sistema a dónde nos llevaría esa idea, ¿no? Luego también hay un elogio a los educadores, porque yo creo que en España y en toda Europa y en todo el universo mundo, si progresan las cosas es por la educación. Si no hay educación en África, pues es muy difícil que se pueda pues administrar una tribu, un mínimo, ¿no? Una mínima nación. Y finalmente haré una consideración al cura Meslier. El cura Meslier, lo voy a anticipar, era un cura francés del siglo XVIII que escribió las Memorias contra la religión. Él daba pues sus misas, él vivía constantemente, iba cambiando de sobrinas con las que vivía, ya que se ayuntaba, aunque bueno, pues él decía que estaba con sobrinas, según he leído, y él daba totalmente la Eucaristía sin ninguna fe y llamaba a los cristianos, de los cuales se mantenía cristícolas, en un sentido irónico, sarcástico, ¿no? Él vivió toda su vida del cuento chino de la religión cristiana, porque mientras los otros tenían que pagar el diezmo, mientras los otros tenían que pues, trabajar, labrar las tierras, él vivía como un cura y se aprovechaba de ello. Sin embargo, escribe un documento interesantísimo en el cual nos transmite su gran sabiduría acerca del conocimiento de Jesucristo y de la impostura, la falsedad del cristianismo, y lo estudia tanto como Holbach, que es otro ilustrado muy importante, que, bueno, pues luego al final se puede decir esto, ¿no? Lo que yo querría decir con Meslier, simplemente lo he presentado, el cura Meslier, pero al final sí me gustaría acabar con él como a modo de corolario, y sin más, pues voy a comenzar por el principio que a mí me llevó a hacer, más bien, a deshacer las ideas que están actualmente en boga, como puede ser la de Dios y la democracia, ¿no? Primero, voy a decir por qué escribí este libro, ¿no? En principio, si es que pudiera ser de interés de alguno, y si no, bueno, pues perdonadme, disculpadme. Yo tengo que presentarme, bueno, Rafa me ha presentado como un profesor vocacional. Yo creo que la mayoría de los que estamos en el Tajo, pues somos vocacionales, unos años que te pilla mejor y otros años que te pilla peor, pues a veces no tienes ni un hálito, ¿no? Pero sí creo yo que soy vocacional en tanto en cuanto intento que los que tengo a mi lado, los alumnos, alumnas, sepan dónde nos movemos, ¿no? Y donde nos movemos, pues claro, es un mundo totalmente difícil, hostil, con muchos placeres, además en la sociedad avanzada, desarrollada, pero es un mundo con el cual se tienen que pelear en breve. Cuando hoy en día se escucha que los jóvenes de ahora van a tener que trabajar hasta los 70 y no se van a incorporar al mercado de trabajo con 40, como a veces hasta pues acelerándolo,
pues es un poco para, más que para echarse a temblar, para actuar, ¿no? Ya que yo creo que la filosofía, como dice Hegel, es no solo realitat, la realidad, estudiar la realidad, sino, como digo ya en el prólogo, bueno, al comienzo, es actuar. Wirk, work del inglés, es actuar. Ya que si no se actúa, pues las cosas no cambian, ¿no? Y muchas veces estamos esperando, tal vez, como el cura Meslier, que lo cambie el sumo pontífice o los santos. Entonces, ¿por qué escribí yo este libro? Bueno, pues lo voy a decir muy claramente. Cuando año tras año viene un gobierno de turno y cambia las leyes, cambia los programas, y dice que un año la historia de la filosofía y la ética es muy importante, y al año siguiente dice que no, y la quita, y pone religión evaluable, y te quita historia de la filosofía, y te pone valores éticos, en Castilla y León es así, con una hora, a mí me da por decir que yo como ciudadano no estoy por la labor, y tengo que hablar. Entonces este libro coge ese pretexto para contraarguir contra los que creen que la filosofía es mero rollo, mera especulación y sofisma, ¿no? Contra eso yo me rebelo. Me rebelo en la vida cotidiana porque creo que generalmente los médicos se dan a valer, los maestros se han de dar a valer, los profesores de filosofía y de matemáticas se han de dar a valer. Sin embargo, si tú no explicas en qué consiste un poco pues la arquitectura de la filosofía, si tú no lo das a conocer, no te puedes dar a valer. Y el único, creo yo, la única institución en la cual tienes que dar cabida al filosofar es en la escuela. En la escuela, si no, no es posible que la gente estudie medicina si en la escuela no estudia antes, pues las disciplinas previas de biología, etc. Por tanto, es un libro que sí, hay algún amigo que me ha dicho que lo he escrito con cierta rabia contra los que hacen los programas de educación, ¿no? Y que lo hacen según su conveniencia. Para mí la filosofía la filosofía es una idea muy rara también, pero no es meramente pasar el rato, sino que es cambiar la realidad. Y cambiarla para el bien público, como dirían los ilustrados o como diría pues, Carlos Marx u otros, es cambiar la realidad para mejor. Otra cosa es que luego quienes cojan ese experimento pues pueden hacer muchas chapuzas, ¿vale? Pero desde luego que para mí filosofía no es simplemente pensar ahí en la estratosfera, sino es bajar al ruedo, como hizo pues antaño Platón, Aristóteles, con todas las críticas que podemos hacer. Por tanto, ese es el tema, ¿no? Yo he escrito esto por rabia, en aquel momento fue el PP, Bert, el señor Ignacio Bert, con la Garmendio, que te quita la filosofía de un plumazo, ¿no? Entonces eso, las consecuencias son funestas, porque tienes a periodistas que no han hecho historia de la filosofía, que no han estudiado ética en cuarto de la ESO y que no saben lo que es. Y claro, la ética con 2 horas en cuarto de la ESO es muy poco, a mí no me satisface, entonces hay que incluso pedir más, o que haya instituciones donde se pueda impartir. Y la ética, bueno, hablando de ética como una gran idea, pues es una idea pues muy abstracta, pero la ética es, así por hablarlo sencillamente, sin meterme en definiciones de escuela, es que tú enseñes a los alumnos cómo funciona esto, la conducta, cómo funciona. Y no desde Spinoza solo, que también, ni de Kant, que también, sino cogiendo los estudios de la etología, cogiendo las ciencias del comportamiento y viendo qué es lo que ocurre ahí, ¿no? Viendo cómo, si estudiamos el contexto de un individuo, muchas veces estudiando ese contexto ya sabemos lo que puede pensar sin casi preguntarle, como diría Marx, ¿no? Porque la conciencia nuestra responde a un contexto que es el que nos está haciendo, en esa circunstancia de yo y circunstancia de Ortega, lo que estamos pensando, cómo estamos sintiendo, etc. Entonces, claro, la ética es algo, desde ese punto de vista, muy ético, muy importante, porque ética no es más que estudiar el comportamiento. Y, sin embargo, lo más importante, estudiar el comportamiento, es lo que se toma como una María. Y yo ahí tengo que decir que lo niego, ¿no? Creo que hay que reivindicar
el estudio de la ética muy en serio. Yo ahora no podemos detenernos en qué es la ética, no es el momento, pero desde luego que es fundamental. ¿Por qué? Hombre, pues porque la gente va a tener problemas emocionales en su vida constantemente. Si cogemos la ética more geométrico demostrata de Spinoza y sabemos que las emociones, los afectos, como él lo llama, no son cuestiones baladíes, que la gente pues se enamora, se deprime, que la sociedad te puede hacer que aumentes la potencia, la alegría, o que te debilite. Por eso Deleuze, el gran filósofo, en algunos contextos, en algunos artículos y libros, pues dice una cosa que es la más clara de él, ¿no? Que a los políticos, al poder, le interesa hacer ciudadanos débiles, entristecernos las pasiones, para que no tengamos capacidad mínima de rebeldía y de actuación. Entonces, claro, la ética es muy importante. La gente se te casa, hay gente que se te casa muy pronto hoy en día, y entonces ya pues no tienen una formación. Y eso no vamos a ir a la inteligencia emocional, sino vamos a decir que la ética es anterior, porque la ética criticaría la inteligencia emocional, ese constructo, y la voluntad y la inteligencia, ¿no? Entonces la ética, valga este esbozo, pues decir que es fundamental. Y no se puede enseñar a los niños, yo creo, solo a hacer matemáticas, que es fundamental, y que diputados hay en el Congreso que han defendido las matemáticas. Pero ¿y qué pasa con la ética y con su inexorable política? Porque claro, no se pueden desvincular, pero ¿qué pasa con eso? Si es que ahora parece ser que solo es la economía, las ciencias que llaman duras, y bueno, pues también nosotros, aunque seamos más blanditos, tenemos unas modulaciones afectivas que hay que estudiar en el contexto. Es verdaderamente problemático que la gente no sepa. O sea, sabemos muy bien los niveles del coche, los niveles de la moto, y sin embargo tus propios niveles así emocionales no lo sabe, y eso es una vergüenza. Es una vergüenza. La gente se te casa muy pronto, se casa con quien no debe, se entra en una espiral de violencia que luego llaman de género, cuando antes hay que ser prudente y saber con quién voy a estar yo. Y entonces, claro, como la gente quiere la boda y quiere el confeti, el bautizo o el rito, pues claro, se te meten unos líos monumentales, y entonces es normal que haya divorcio tras divorcio, y aunque sepamos mucho de ética, eso no te lo va a quitar tampoco, pero es evidente que tú ya tienes un poco más la sartén por el mango en el momento que te entiendes, que hablas en grupo con otros, dices, ay, pues yo también tengo este problema. La sexualidad, otra gran olvidada. Claro, la sexualidad que desde la escuela tanto se reprime, pues es un factor fundamental. Ya Freud mismo dice que la mayor parte de nuestras cosas son sexuales. Hombre, no vamos a caer en ese pansexualismo, pero es evidente que la sexualidad pues explica muchas cosas, ¿no? Pues ese es el pretexto, el por qué escribí, el leitmotiv de por qué escribí el libro. Ahora voy a hacer unas preguntas que me sugieren y que aparecen también en el texto, ¿no? Dando un pequeño salto, una vez que está explicado ese por qué, y yo os preguntaría a vosotros, me pregunto a mí, y preguntaré a mis alumnos el próximo año cuando llegue a clase, si me escuchan, es ¿cuántas veces, esta es la primera pregunta que les haría, ¿no?, te van a mandar a ti en tu vida salir en los medios estatales de comunicación, en la televisión pública y en la radio pública? No que te pongan la alcachofa cuando vayas por la calle Ancha de León o por la calle Uría de Oviedo o por aquí, en Grado, sino que te pongan allí. ¿Cuántas veces crees tú que te van a dar potencialmente vela en el entierro este que llaman de la democracia? Que se lo pregunten, ¿no? A no ser que sean políticos, etc. Otra, que no sería tanto pregunta, sino como una descripción. ¿Es cierto que hay ausencia de debate filosófico en la televisión y en la radio? ¿No hay una cierta represión de los debates filosóficos en televisión, en la radio pública, etcétera? Es notorio que, curiosamente, tú pones el televisor y está siempre Jordi Hurtado, que cobra 30 veces más que un funcionario, un profesor. Jordi Hurtado, este que sale, lo conocéis, en Saber y Ganar, al año. Es decir, casi 1 millón de euros, y entonces en Saber y Ganar, pues esas grandes mnemotecnias que tiene la gente de decir, ¿y quién fue Cristóbal Colón? ¿En qué año se descubrió? Pero, ¿y el debate?
Y el debate filosófico que tan preocupados están los políticos porque se haga en la televisión pública nacional, ¿por qué no lo hay? Sería otra pregunta, ¿no? Una cosa, a mí mismo me sorprende esta pregunta que me hago yo a mí mismo. ¿Por qué? Yo creo que porque hay unas estructuras que desde siempre nos han moldeado, previamente decir, ¿y por qué a mí, ciudadano de un barrio, me van a dar la invitación de hablar a la televisión? ¿Quién soy yo? Si ya está Gabilondo, ya está pues Matías Prat, ya están estos grandes ideólogos u opinólogos, o Susana Griso, etc. ¿Quién soy yo, no? Esto va a inmiscuirnos en cómo es la configuración de nuestra conciencia. ¿Cómo se nos dice desde el principio? Es que tú no eres importante. Hay otra gente que tiene que hablar por ti y entonces tú estás exento, exonerado. No se nos dice así, porque se pone televisión pública por la igualdad, televisión con los concursos, con los documentales, nos enseñan todo el día cómo copula la foca, pues desde los animalitos, el rinoceronte. Pero cuidado, que luego hablaré de ello en la siguiente pregunta. Es esto. ¿Y qué es la televisión? ¿Qué es la televisión? Pues es el ente público en el cual los ciudadanos, en pequeño comité hoy en día, no tenemos nada que hacer, porque hay unas estructuras como es el ente televisivo, la radio, en donde se está dirimiendo toda la ideología, bien pagada, claro, hay pues instituciones en México, Azteca, que contribuyen con su gran capital para que solo, pues salga una pequeña crítica de lo que está. Pero, ¿qué es el ente público? Esta pregunta, claro, es que lo que ha aparecido en nuestra vida, vosotros lo habéis visto, hemos crecido con ello, es la tele. ¿Y cómo se está utilizando actualmente la tele pública? Público, yo ahí me pierdo, la verdad es que no sé lo que es lo público y lo privado, la televisión nacional, la televisión autonómica, la televisión estatal o la radio. Entonces, esta consideración sobre la tele creo que no la podemos dejar de hacer. Y creo que, como se nos ha dicho desde siempre que nosotros no podemos salir ahí, pues creo que lo tenemos introyectado, internalizado. Y creo que esto refiere a la sumisión, a la obediencia a la autoridad, al no dar un paso enfrente, decir, pero ¿por qué yo no voy a tener, no digo salir, sino la posibilidad de salir en la tele, igual que cuando hay pues tribunales populares, a lo mejor se nos invita a ir o a estar en las mesas de votación. Hay un sistema por el cual alguien que no quiere estar en una mesa electoral se le dice, oye, pues tienes que venir aquí, te pagamos ahí 40 eurines o lo que sea, ¿no? ¿Por qué esa posibilidad no se sugiere? Pues esa es una que me lleva a mí a estudiar con muchísimo recelo la televisión, porque está haciendo que lo que está ocurriendo ahora, todas nuestras críticas, por ejemplo, este vídeo que lo pueden ver pues unos cientos de personas, en la televisión sería muy potente a la hora de salir, ya que os interesa tanto la voz de los citoyens, de los citizens, de los ciudadanos, sería muy interesante que los escucharais. No hay manera de que el pueblo, esa hipóstasis, el pueblo, pueda expresarse si no es con el invento tecnológico tan ahí como que es que hay pues una serie de tecnología que puede hacer que en un pueblo como Grado, en Oviedo, se instituya un día y se vaya rotando por toda España, donde vayan, esto lo digo también como posibilidad, no tiene por qué ser así, 5 ciudadanos del pueblo o de Asturias y 5 de fuera, para que realmente conozcamos cómo es un catalán, que yo creo que me parece a nosotros, o cómo es un asturiano o tal. No se potencia. Y además creo que como estamos tan en que no se potencie, no se potenciará. ¿Por qué? Pues porque si alguien no llora, si no llora, no mamas, ¿no? Entonces es imposible. ¿Y qué consecuencias podría tener esto? Bueno, primero, el que muchos dejaran de hablar en nombre de los españoles. Siempre están hablando en nombre de los españoles. Pero escúchalos, a ver qué dicen, ¿no? Y no solo los grandes catedráticos, los doctores, que muchas veces cuando yo escucho a mis alumnos, y aquí hay profesores que me podrían, creo yo, dar la razón, ya en segundo de la ESO, se ve un comienzo de la razón que, sin llegar a ser Espinosas o Descartes,
apuntan muchas maneras, porque se enteran de mucho. Es decir, que ahí está una psicología operando que sabe bastante más de lo que muchas veces se presupone. Otra cosa en estas preguntas es ¿hasta qué punto el monopolio de los discursos y narraciones en los que Ana Rosa, Susana Griso y todos estos que están dirigiendo el cotarro, al elegir ellos a sus invitados, no sale la ideología con ese sesgo de que van a hablar lo que yo quiero que hablen y al que no le cortamos? Interesantísimo escuchar, yo que veo poquísimo la tele, pero que creo que hay que verla, como nos invitaba el maestro Gustavo Bueno, que hay que verla, pero claro, con prudencia y con una crítica impresionante, ¿no? Es interesantísimo el programa de Risto Mejide, me cuesta muchísimo verle, la verdad, pero a veces igual que un médico, un cirujano, tienes que ir a operar, y aunque sea la sangre, pero tienes que verlo, ¿no? ¿Cómo usa la moral? ¿Cómo usa también Jorge Javier Vázquez y todos estos? ¿De qué manera se están ahí tejiendo muchas emociones, etcétera? Luego, claro, tenemos los juicios indemostrados de José Jiménez Federico, el programa de Federico, además con nombres propios, Carlos Herrera, Federico, en la España democrática, programa que lo sigue mucha gente, pero de todos los colores, Gabilondo, etcétera. Yo quisiera ser lo más imparcial, porque creo que hay mucho parcialismo. Esa distancia que hay que tomar con respecto a los objetos o a las cosas, muchos se pierden por su propia contaminación que te puede llevar también al traste. Entonces, lo que estás escuchando cuando vienes en el coche, que si no, no hay manera de escuchar a este hombre, a Federico, a Carlos, es que te habla de que el comunismo es todo nefasto. No hay nada bueno en el comunismo, o sea, no hay nada bueno salvable. Y encima, la gente que sin leer a Carlos Marx, a Engels, ni nada, como han oído eso, no hay capacidad crítica para neutralizar eso. El comunismo es malo. Primero, que el comunismo no puede existir. Vamos, aparte de eso, desde mi punto de vista, otra cosa es ideas muy importantes de Carlos Marx, etc. Pero se habla de comunismo, como que existieran estas ideas. Pero bueno, luego, si queréis, podemos pues debatirlo o discutirlo. Entonces, claro, todo esto te lleva pues a plantearte cómo puedes hacer algo en una sociedad domesticada totalmente, radiofónica, televisada, que no sabe más que eso, en un sitio donde la gente no te lee. Es que no lee. Yo mismamente, con mis 56 años, digo a veces, ¿y para qué seguir leyendo o escribiendo? Sabes que esto te lo va a leer, y sin embargo hay una fuerza que te dice, pues hay que seguir, porque si no lo hace uno menos que lo hace. Y entonces yo creo que es muy bueno seguir escribiendo. Yo cuando leo ahora los ilustrados en este tiempo, dices, pero ¿cómo van a decirse de los ilustrados que no era una gente que quería cambiar, buscar la igualdad? La igualdad que es imposible, pero mayores dosis de igualitarismo, menos clases sociales, etc. Y de hecho, pues ahí brota la Revolución Francesa. Bueno, ahí se puede ver en Holbein, Diderot, cómo estaba ya la simiente ideológica para que luego saltara el petardazo. Claro, ahora con los controles de televisión, donde todos son mensajes panfilistas y tal, pues es muy difícil que se pueda, pues, una mínima capacidad crítica. Otra cosa que quisiera yo también comentar antes de seguir ahí sería que cuando yo hable de Dios, y esto lo voy a decir ya ahora, yo la idea de Dios, claro, yo como me enseñaron en el cristianismo, en el catolicismo, yo el Dios no es el Dios del Papa, el que yo voy a hablar, es el Dios de los filósofos, ¿no? A mí el Dios del Papa, bueno, pues Jesucristo, después de todo lo que los estudios de Gonzalo Puente Ojea, de Antonio Piñero, de tanta gente que ha estudiado, que solo se sabe un 10% de, como mucho, de la vida de Jesús, y hay gente que da su vida pues a él y a la Virgen María, aunque si yo miro mi condicionamiento desde infante, pues veré que, vamos, el condicionamiento fue masivo, ¿no? Porque no había otra ideología que frenara esa, entonces te conviertes en un devoto del Jesús sacramentado y de lo que te pongan por delante, ¿no? Me acuerdo cómo el Legionario de María fue al colegio, nos puso las diapositivas de aquella, en los años 85, de la NASA, del carbono 14, de la síndrome de Turín, y es que picas, como no tengas una formación filosófica, yo piqué como un bendito, pero como un bendito, vamos, te haces un beato, dices, si lo dice la ciencia, y ahí ya está el fundamentalismo científico. Fíjate cómo una cosa que ellos dicen de creer, y sin embargo te meten la síndrome, la sábana santa de Turín, que está comprobado,
y claro, ahí hay que estudiarlo. ¿Cómo se va uno enterando de que toda la mentira que te están metiendo constantemente pues está respondiendo a intereses ideológicos? Pues mediante la crítica filosófica. No te queda otra. ¿Cómo que el carbono 14? ¿Cómo que todos estos, los polen que te ponía allí? Pero es que además, pues como ahora, como en cuarto milenio, que hay gente que, vamos, cree en la niña de la curva y cree estas cosas, bueno, pues que siga creyendo. Yo hasta que no la vea, no, vamos, una vez vi a alguien pidiendo, haciendo esto, y le coges, o a un marroquí, me acuerdo, por allí, por Extremadura, y nunca han pasado cosas de esta raras, ¿no? Sin embargo, claro, interesa esa luminotecnia apagada, las velinas, toda esa composición dramatúrgica de cómo puedes así meter a la gente hipnóticamente a través del condicionamiento verbal. Pues esto me lleva a mí a los puntos de partida y voy a decir aquí lo que, dando otro salto, después de las preguntas, voy a los puntos de partida, ¿no? Vamos a ver. Si queremos estudiar lo que es el hombre, primero no vamos a saber nada, porque yo creo que del hombre no se sabe nada. Por mucho que seamos, que nos llamemos homo hominis, hombres, sabemos muy poco, porque el hombre es algo que está por definir, eso lo dice hasta Foucault, con unas palabras de otra manera, como son los franceses, pero claro, la idea de hombre, animal racional, es que no hay por dónde cogerla, porque tendrías que ir luego a animal, y que es un animal, y de animal, pues otra definición, entonces, pues ahí te vas al rollo platónico, y no hay por dónde cogerlo. Pero si queremos saber, creo yo, cómo funcionamos nosotros, deísticamente, nosotros, cada uno de nosotros, deísticamente con el dedo, pues Miguel Ángel, Salvador, Begoña, el otro, el de la moto, en principio, tendríamos que decir esto. Bueno, este living no es más que una gotina en el océano, porque claro, tienen que venir 50.000 más de los que se están ahora escribiendo por parte de otros, ¿no? Pero ¿cómo somos nosotros? Bueno, yo aquí me voy a acoger a las clases de psicología social. Pero no porque la psicología social, ni psicologismos ni nada. No. Es que no es psicologismo ni nada. Es que yo creo que hay que hablar ya, pues, de partes que están ocurriendo en el mundo. Primero, el etiquetado social, que me refería antes de cómo desde jóvenes, desde niños, se nos dice, tú eres así, tú eres asá, y se nos está etiquetando socialmente. Esto hay, pues, finos estudios en psicología social de cómo se va uno conformando con las etiquetas que nos ponemos, o que se ponen, que si este es gitano, entonces como es gitano, pues todos los estereotipos, o que este es payo, o que este es asturiano, o que este es catalán. Ahí están el constructivismo de cómo funcionamos nosotros. Y creedme, no me creéis porque yo destruyo aquí todas las creencias. Intento, vamos. Y meditádmelo o sedme críticos de qué manera nuestra propia venida al mundo no es un constante condicionamiento por parte de en quiénes caigamos, en qué familia caigamos, con qué padres, en qué estatus socioeconómico, etcétera. Cómo se nos va moldeando desde niños, ¿no? Entonces aquí está claro que desde el efecto halo en los profesores, maestros, que se dice, se ha hecho miles de veces este experimento. Bueno, miles. Pues, dices miles y parece que son más. Se han hecho decenas, ¿no? ¿Cómo se le dice a un profesor falsamente, oye, mira, este grupo es muy bueno y a este grupo, este es muy malo, ¿no? Aunque al azar, Y entonces el profesor, en ese efecto halo, va a actuar de una manera muy diferente con un grupo que con otro. Esto es lo que llamamos, pues eso, el etiquetado social. Hay multitud de aspectos en esto. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Lo digo porque muchas veces en España se dice la ultraderecha, la izquierda, la ultraizquierda, y claro, y no podemos salir de ahí, es imposible. Si tú a alguien le metes ya en la ultraderecha, en la derecha, en la izquierda, es que ya es imposible, a veces hasta ya casi razonar con él. Y entonces hay que entender ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que estamos condicionados totalmente. A mí me pasa, y creo que lo mejor que cuando nos pasa una cosa es siempre ir a la razón. Es verdad que este hombre es tan de izquierda, a lo mejor es una persona que quiere, pues una cosa que tú crees, tú hablas por él, tú te inventas el mundo. Te han dicho una simple idea, esto está en las teorías implícitas de la personalidad, muy estudiadas también, de cómo te dicen un rasgo de la persona, y ya se te va la cabeza. Y no
auscultas, no miras a lo que llamamos la persona, no hablas con ella. Entonces, claro, el diálogo entre PP y otros partidos, Izquierda Unida, el otro, los jorobamos por estas, digamos, malas construcciones. Y esto es una cosa con la que nos tenemos que precaver. Pero ¿cómo que las mujeres no sé qué? ¿O cómo que los hombres son todos violentos? ¿Y qué es eso? Si yo luego veo a hombres que están haciendo multitud de favores a amigas, por eso hay que meterse en la realidad. Siempre tenemos que meternos baños de la realidad frente a las ideologías totalmente, irracionales. Otra cosa, en estos puntos de partida así muy pinceladas, a modo de mosaico, sería, en este mismo aspecto, os invito a ver un experimento de Watzlawick, recientemente fallecido hace 20 años, a mi edad ya 20 años, 15, yo le conocí en Salamanca. Watzlawick es un filósofo muy interesante, trabajaba mucho la terapia sistémica y recoge en un libro, en La realidad inventada, un libro que os recomiendo, cómo unos psiquiatras y psicólogos se inmiscuyen en un manicomio, vamos a llamarlo como se llamaba antaño, y se van a poner diagnósticos de que uno es esquizofrénico, o sea, dejan el rol de psiquiatra y de psicólogo y se van a meter en un psiquiátrico a ver qué pasa con los grandes psiquiatras, doctores, enfermeras. Entonces les mandan el memorial, la anamnesis, el historial médico, y los psiquiatras leen el informe, pues esquizofrenia catatónica o esquizofrenia tal, y entonces en el experimento se va viendo cómo los propios médicos caen presa de este sesgo. Y no hay manera de que se lo cambien, porque por mucho que digan que no estoy loco, más intentaba decir que no estaba loco, más se lo creía. Esto es muy interesante en Watzlawick. Y los únicos que advirtieron cierta irregularidad son los propios enfermos que estaban institucionalizados, que les decían, tú no estás loco, ¿eh? O sea, es muy curioso estos ejemplos, porque si veis, la psicología nos puede ayudar muchas veces para remontar el vuelo. Porque claro que no se puede partir a la filosofía sin la física, sin la química, sin la psicología. Es imposible. Psicología, que a mí ese término no me gusta, porque yo lo llamo más bien, pues estudio la conducta, porque psicología remite a un alma, y como yo el alma, pues el alma, pues no la conozco, a esa señora. Otro ejemplo muy interesante de psicología social que creo yo que lo vais a recordar, porque yo creo que muchas veces pues hablar aquí es recordar, algunos seguro que lo recuerdan, es el de Stanley Milgram, un experimentador que va a hacer un anuncio en el periódico que vaya a buscar candidatos voluntarios y se apuntan ahí a un bombardeo, al experimento de este señor, y va a medir la obediencia a la autoridad. Es decir, ¿cómo van a responder los sujetos, así los se llaman en psicología, en un experimento donde el señor de la bata va a decir al voluntario que dé descargas tras una mampara cristalina a un sujeto que es falso, porque va a simular que le da unas descargas de 200 voltios, va a ir subiendo pues los voltios, y la otra persona, el sujeto, dice, pero es que está bastante mal, esta persona no va a poder sobrevivir, dice el investigador, tú sigue que no pasa nada. Y le ve al otro sufrir, y cómo Milgram comprueba cómo por la obediencia a la autoridad, por ese condicionamiento, esto tiene también conexiones con las SS, con los nazis, evidentemente, de cómo en el grupo, cómo a través de instrucciones, cómo esa aparente autonomía nuestra pues es muy, muy endeble, ¿no? Cuando Kant habla de la autonomía del sujeto moral, madre, pues yo creo que hay que tomarlo ahí con unos paréntesis. La autonomía del sujeto moral, yo eso creo que Kolber investigó y salen 2 de cada 100, ¿no? De cada 100.000, vamos, muy pocos, ¿no? Otro experimento también muy interesante es el de Solomon Asch, que lo hace un compañero mío en el instituto siempre. Yo no lo hago porque me da pereza. Les pone a los chavalines 3 segmentos, 3 líneas, una notoriamente más distinta de otra y otra parecida, pero que se ve también, se advierte que son distintas. Y entonces, previamente, se pone pues a hablar con un grupo, lo selecciona, para que cuando vengan los otros
les diga que las dos que son disímiles son iguales. Y entonces, claro, todos decimos que nosotros no lo haríamos, pero constantemente mi compañero Pepe va demostrando que los alumnos, pues por deshabilidad social, por condescender, porque digan, ay, es que van a pensar que tengo mala percepción, pues suelen incurrir en decir, sí, es verdad, que son distintas. Es decir, en dar la razón. Muy típico nuestro, claro, porque nosotros también creo que muchas veces por no meterte en líos das la razón, pero otras veces, aunque quisieras pues dialogar, dices, es que no sé yo si lo que yo pienso no será algo loco, cuando lo que te están diciendo es otra locura semejante. Entonces no se neutraliza y la gente sigue hablando por la ideología más fuerte, ¿no? Y aquí, después de tachán esto, quisiera remitirme a un autor muy importante. Después de estos 3 experimentos, 4, quisiera mostrar que hubo en 1913 un señorín que se llama John Brodus Watson. Era psicólogo, es una psicología incipiente, pero captó muy bien el funcionalismo de la conducta, pero muy bien, ¿no? Es verdad que Watson es muy torpe y que solo será Skinner, como el Newton de la física, en este caso de la ciencia de la conducta. Watson va a dejar la universidad porque en aquel momento surge la televisión. ¿Y qué es lo que va a ver él con la televisión? Pues que dice, 3 narices me importa a mí la universidad, aquí perdiendo dinero, pudiendo hacer experimentos para la televisión, cuando empieza a ver lo importante que es el condicionamiento masivo a través de la publicidad. A través de la publicidad. Y como una pasta dentífrica la va a asociar, creo que con una princesa europea, va a poner ahí estímulos que no tienen nada que ver. Ya me dirás que tiene que ver muchas veces un coche con un tenista, no hay ninguna similitud, pero bueno, se utiliza siempre estos personajes, y entonces ve que empiezan a comprar la pasta porque se está asociando estímulos incondicionados que no tienen nada que ver con uno que estás condicionando, pues el de una mujer guapa, un hombre atractivo, etc. Entonces, claro, aquí me acojo yo a Sagrado, que diría Iván Vélez, me acojo yo aquí a esto para ver cómo, pues si tú ahora lo ves en la sociedad actual de la televisión, cómo nos puede moldear a la hora de si nos gusta conducir o no nos gusta conducir, etcétera, cómo caemos como moscas, ¿no? Entonces, claro, a los alumnos hay que explicarles esto, porque nunca te van a comprar pues no sé, un seno o un coseno, pero vamos, de esto van a picar constantemente. La trigonometría yo la he usado, vamos, en tercero de BU, y luego ya, pues ya no. Vamos, a veces dices, ¿cómo era esto? Pero esto es muy importante, porque es nuestra propia conducta, ¿no? Y de cómo se produce el condicionamiento masivo, pero vamos, aunque tú digas que eres muy libre, ¿no? Pero caemos, yo creo que casi todos, ¿no? Solo los santos no deben caer, que yo aquí niego también la santidad. En este libro niego la santidad, niego lo sobrenatural, porque no hay nadie. Si estamos en un plano natural, ¿cómo vas a hablar de lo sobrenatural? Porque habría que estar en ese plano y no hay nadie que esté en ese plano sobrenatural. Bien, vamos a la cuestión después de estos 3 o 4 pilares, y es la siguiente, ¿no? La tesis fuerte que yo creo que aquí en el hilo del libro, del texto, o de esta forma de presentarlo, es esta. La leí, antes estábamos hablando ahí tomando un café, en el libro de Alberto Hidalgo, en el libro de texto de curso de orientación universitaria de antes, COU, y es una frase que me llamó mucho la atención. Es poderosísima, poderosísima. Y creo yo que claro, las frases no son importantes porque las diga yo, sino son importantes porque están en la verdad misma, ¿no?, de las cosas. Y es esta, Si luego eso la podemos repetir. La fuerza material, Marx es materialista, la fuerza material solo se combate con la fuerza material. Una fuerza material solo se combate con la fuerza material. Pero la teoría que la vemos como especulación, pero la teoría es capaz de convertirse en fuerza material en el momento que se difunde a las masas. O sea, la fuerza material
si coges una teoría y la difundes a las masas, que es lo que está haciendo constantemente en todas las cadenas de televisión, en todo, si tú lo difundes a las masas, es que te sale, vamos, que es así. ¿De qué hablamos la gente? De que si esto, de la tele. O sea, puede estar muriendo la vecina de aquí, pero como salga en la televisión, casi como que el estímulo de este que tengo cercano, vamos, es anulado por la fuerza material con la que se está invistiendo constantemente al personal. Y ahí es donde es necesaria la filosofía. ¿Por qué? Pues porque si no la gente es que no entiende esto, que constantemente hay multitud de elementos que están llegando a nuestros receptores sin ningún filtro. Hombre, unos tienen más defensas y otros menos. Es evidente que no todos somos igual de susceptibles o de débiles, pero es que la gente compra. ¿Por qué Watson funcionó tan bien? ¿Por qué le contrataron y pudo ya vivir y dejó la universidad, pero vamos, de una forma, vamos, millonaria? Porque eso salía, empezaba a ver cómo se vendía, pues los dentífricos, las cosas que se ponían. Entonces, claro, las precauciones totales son quienes están ahora dirigiendo la televisión, no sé si es Rosa María Mateo o Rosa María la que sea, quienes están ahí, los administradores, son los menos interesados, yo creo, en que otras teorías sean llevadas a los ciudadanos y se empiece un verdadero filosofar, y se deje de memeces y se le trate a la gente como se dice de tanto este trato de personas y tal, y se empiece a ver uno que está en el sentido más duro en el cual estamos. Y es que somos unos seres muy complicados. Claro, es que el ser humano es tan complicado que no hay por dónde cogerlo, yo creo. Pero sí es cierto que si alguien tiene vocación educadora, yo que tengo, como vosotros, alumnos, alumnas, maestras y tal, tienen que ir ya con esto, porque me consta que incluso no lo estudian en magisterio. Me dice un alumno que tengo ahora en Galicia que nunca vio el conductismo, acaba el graduado con 4 años y nunca ha visto esto. A lo mejor tampoco sabe nada de Freud y eso es tremendo, claro, por eso hay que enseñárselo, o tienen que sentir la necesidad de esto. Entonces, claro, si se difunde a las masas esto, empezamos a filosofar, ¿y por qué el rugby en América? ¿Y por qué el básquet en América y aquí el fútbol es visto en España? ¿Y por qué los toros? Entonces, claro, vas viendo lo que hicieron ya los escépticos. Los escépticos, Pirrón de Elis estudian los tropos recogidos por Enesidemo de Nosos perfectamente, pues que no es lo mismo un estímulo que se te presenta primero que un estímulo que estás constantemente. Ahí sacan las leyes del conductismo y por eso el otro día en la televisión dicen, va a haber un eclipse solar, creo que hubo un eclipse solar. A mí me importa un comino, vamos, a otra gente supongo que también, el eclipse solar, pero se configura en que hay que verlo y ya tienes ahí a muchos con las gafas, que estará muy bien para muchos que hay pues muy aficionados a la astronomía, pero que así todo, o sea, así todo, constantemente, cómo se nos va, venga, ahora hay que ver esto, ahora hay que... Y claro, es que es el día que sepamos el condicionamiento que tenemos hasta en el amor, vamos, eso ya será una obra, un paso adelante fundamental, o en los odios, porque tan condicionados estamos para los amores como los odios, ¿no? Y para ir acabando, decir simplemente, bueno, voy a decir aquí, el grueso del texto es la crítica, esta es una idea nuclear, después de esta tesis, pero esta ya es en otro plano. La idea nuclear es convertir al Dios, a la idea de Dios omnipotente, omnisciente, todopoderoso, etcétera, vamos, omnipotente, en una idea que realmente cuando la estudiamos es el primer analogado, esa crítica es lo que llamamos es la idea magistral para destrozar la mayoría de las ideas que yo creo constantemente cuando estás hablando de libertad, de paz, es que no te queda nada de ellas, se van destruyendo solas, porque si no están conjugadas con otras, si no se concreta qué significa pues
autonomía, etcétera, es que no sabes por dónde agarrarlo. Entonces, ¿por qué Dios? Pues porque es la idea donde más se ha tomado, si hay aquí algún creyente, os puedo decir que tengo amigos cristianos, ayer estuve hablando con mi amigo Juan Carlos en León, y bueno, y no hay quien le cambie a él ni a mí, ¿no? Pero que la idea donde se ve perfectamente es que es la nuclear, más que la del ser. El ser que si tiene los atributos, bueno, pues lo uno, lo múltiple, lo verdadero, pero es que Dios es totipotente. Es que el ser no tiene esa capacidad, es omnisciente. ¿Y a qué nos vamos aquí? Aquí nos vamos a analizar que la omnipotencia es imposible, no hay nada omnipotente, no hay ningún ser, ente en la realidad, en este mundo en el que nos movemos, en esta materia que vemos ahora, que sea omnipotente, y si no lo hay aquí, evidentemente, por esa tendencia a la unidad, es imposible que lo haya en la materia que llamamos más allá de esta, bueno, es esta, pero materia ontológico general. Entonces, ni omnisciente. Creo que aquí, además de que ya Holbach habla de que los atributos de Dios y Epicuro eran incomposibles, si eres omnisciente no puedes ser omnipotente ni bueno, etc. Hombre, yo creo que aquí el ateísmo esencial total es que sale del estudio de las ciencias, del estudio de ver cómo es la realidad, la teoría de los determinismos caóticos, de los procesos deterministas caóticos. Y bueno, ya en la Edad Media, cuando se le preguntaba a alguien para demostrar que si Dios era omnipotente, tendría que hacer un ser que fuera más poderoso que él, por ejemplo, y era imposible, porque claro, ahí hay un juego de palabras que no se puede salir. Entonces, de cómo son las ciencias, que una niega a otra, la física no tiene nada que ver con la química en muchos aspectos, ni con la conducta. Bueno, ahí hay elementos que se podrían pues ya estudiar más en el proceso. Pero la idea magistral, modélica, es que Dios es imposible. Esto lo dice Gustavo Bueno, y creo que no porque lo diga Gustavo Bueno, es que tú vas viendo las ciencias. El punto de partida del materialismo filosófico es el ateísmo esencial total, pero no del Dios del cristianismo, sino de la idea límite de todos esos atributos que hemos dicho. No hay por dónde cogerla, no, es que no hay posibilidad. O sea que por mucho que la gente se ponga de rodillas, pues muy bien, si le viene bien, una terapia, pero no hay tal Dios omnipotente. Es verdad que los teólogos protestantes son muy cucos, y ahora ya dicen algunos que, bueno, no es del todo potente. Hay teólogos protestantes que ya, claro, como se les ha caído la omnipotencia, pues tienen que ir reculando, pero seguirán ahí con ello. Y luego muchos conceptos, ¿no? Te coges ahí ya, volviendo al cristianismo o al mahometanismo, que es una herejía de Arrio, vamos, de que Dios es la unidad, vamos, ahí todavía se le coge más, y entonces pues esto es evidente, que no hay por dónde cogerlo. El punto esencial, y aquí esto sí, se me iba a olvidar, no puedo por amor a la filosofía. Dicho esto, no se ha dicho nada. Porque si yo digo el ateísmo esencial total, que quiere decir que niegas todos los atributos de una divinidad que lo conozca todo, que lo pueda todo, etc., si no lo conectas con la idea del sofista de Platón, que es la siguiente, que hay cosas, que sabéis, que están relacionadas unas con otras, pero que hay otras que no tienen nada que ver. Esto no se entiende, no se entiende. O sea, ¿cómo es posible que Pepito, que es tan virtuoso, que sea tan majo y tal, no le reconoce nadie? Pues no tiene nada que ver. Pues sale Bertín Osborne, hace una entrevista, le pagan 35.000 euros, compra más sillas para el caballo, por lo visto, y ahí tiene todo el chalet y más chalet. No tiene nada que ver. Es que ahí sí que hay una discontinuidad total entre unas cosas y otras. Y esto es importantísimo, porque entonces, claro, te viene el economista y dice, es que la economía tiene que funcionar. Pero chiquillo, ¿no ves que no funciona así? Que están operando los deseos de la gente, las conductas, las preferencias, el periodo histórico. Es que no casa, niño, que la realidad, lo que decía antes, nos supera, y por eso los filósofos tienen que ser modestos. Bueno, los que estudian la realidad tienen que ser modestos, de decir, esto puede salir o no,
Y entonces en este experimento vital estamos diciendo, pues o luchamos por España, o puede destruirse, o luchamos por la familia, o se quedan sin comer, o luchamos por mi vida, o te mueres. Y es siempre pues la inexactitud, que claro, es que la gente como ahora vivimos, digamos, mejor, los que viven mejor, porque hay mucha gente en España que está pernoctando al raso, lo que pasa es esto, que no te salen las cuentas, que intentas ajustar una cosa y se va al traste por aquí, se va al traste por allá. Es decir, que no es un continuismo de que España vaya para... Es que no hay ni progreso ni retroceso. Es así. Hay retrocesos en algunas cosas, progresos en otras. No se puede aplicar a Bach. El progreso, pues, vamos, en el clave bien temperado. O sea, que no hay por dónde cogerlo. ¿Dónde podemos remitirnos? ¿A qué escalas podemos remitirnos? Joder, yo creo que una muy buena es coger la nación donde estamos, empezar por el pueblo. Yo estoy aquí, soy de Guión, dicen algunos allí ahora, que ya te ponen las calles, te gastan doble placa, plaza y te gastan, ¿vale? Y entonces, pues eso, estamos aquí, sabemos muy poco, sabemos que los de Asturias hablan parecido a mí, los de Sevilla también, aunque luego tienen sus modismos preciosos, igual que los extremeños, igual que los asturianos. Y entonces te vas haciendo una idea del mundo, pero claro, esa idea es totalmente falaz. No sabes por... Y entonces nosotros venimos de ahí, de antes, de los que han estado antes de nosotros, de los medievales, de la historia, que luego, claro, defender a España a través de textos, pues es que a mí me parece muy difícil. Me parece muy difícil porque la gente que no está por la labor de discutir no te lo traga, no te lo van a leer. Además, como están enrocados, entonces yo creo que es que tampoco la idea de España no es eterna, no hay una idea externa de España, ni de Cataluña. Es decir, se está constantemente, yo creo, bueno, yo lo veo, afirmando una cosa y destruyendo. Igual que ahora el cuerpo que os está hablando, creo que vosotros también, pero no os lo quería decir, pues estamos, por una parte, madurando y por otra parte, por las leyes de la termodinámica, destruyéndonos. Los telómeros van envejeciendo, los cromosomas, y entonces es así, es un sí y un no, un avance y un retroceso. Y entonces que es muy difícil pillar la cosa esta tal y como creemos que la podemos pillar. En este sentido, me gustaría decir que en esta página os voy a decir, por ejemplo, ¿por qué destruyo yo un amigo allí, amiguísimo mío, defensor de la renta básica, se puso en huelga de hambre por un tema, ha publicado un libro interesantísimo, La perestroika del capitalismo, mi chapó hacia él, para mí es uno de los Sócrates y creo que es un gran defensor de las causas que hay que ganar, no perdidas. Pues dice que la democracia, ¿cómo puedo decir yo eso a la gente, que la democracia no existe? Digo, vamos a ver, que no digo yo que no haya que buscar el bien común, que no, que digo que la democracia es un oxímoron, que no puede gobernar el pueblo, porque aquí mismo tendríamos muchos problemas para ponernos de acuerdo que íbamos a cenar esta noche. Entonces, entiéndeme, Ramiro Pinto, que quiero que esto lo vea, y tal, que no digo yo que yo sea malo, que no, igual que antes eras cristiano y no sabías ni lo que eras, porque tal, digo por esto, ¿no? La democracia la veo yo muy difícil, primero porque demos carácter, gobierno del pueblo es imposible. Y si vamos a la democracia del mundo de Atenas de Luciano Cánfora, dice que allí en 300.000 habitantes en la Atenas, solo 20.000 votaban. Entonces, las mujeres nada, los niños, los metecos, los esclavos, o sea, pero le seguían llamando democracia y entonces todos están encantados. Pero no te das cuenta, mi arma, que no es así. Tú di otra cosa. Y entonces a lo mejor empezamos a enseñar a la gente dónde estamos, que es lo que la gente no quiere ver. Y es esto. Por mucho que los fundamentalistas democráticos quieran acampar a sus anchas, dificultades a la democracia son algunas, Los organismos que componen una nación o tribu son diferentes en salud. Uno es un viejecito que está a punto de expirar, otro es un recién nacido. Resistencia física, familia, clima, sexo. Además, ahora con todos las variaciones que hay del sexo, ya viendo First Day, que también a veces, pues esto es increíble. Y así es la realidad, estupendo. Edad, cultura, educación, religión, idioma. Vete a hablar con una persona que tenga una religión que es, inmiscible con una mínima filosofía racionalista.
Formación académica, ¿cómo va a hablar? Pues a veces, bueno, recursos económicos, nacimiento, época histórica en que lo hacen, etc. Otra, no puede darse igualdad de oportunidades para todos los miembros de una nación, puesto que parten de diferentes niveles de formación, posibilidades, medios sociales. Los modos de entender la vida y las visiones del mundo de los ciudadanos son diversos. ¿Cómo vas a hacer tú que a alguien que no le gusta la poesía, pues venga, pues como somos demócratas, todos poesía? Ahí está, otra vez, la desconexión. Si tiene cabida que se hable catalán en Cataluña o en Extremadura, pero si luego hay un lenguaje común que nos unifica a todos, pues que permite que un asturiano se pueda presentar en Euskal Herria, pues a mí estupendo, a mí no me parece mal. Pero claro, si a los de León o a los extremeños, donde yo aprobé la oposición, pues no les debo un agradecimiento y no tengo que luchar por ellos, es que tengo que luchar por ellos, porque allí iban vascos, madriles, de los madriles. Había de Mallorca, una chica, compañera mía, aprobó allí, en Extremadura, pero luego a ti te ponen el requisito de la lengua, o te dicen que en el País Vasco a los profesores les exoneraron, esto lo veía yo, me daba una envidia, 2 años para ir a la Escuela Oficial de Idiomas. Oye, yo me apunto, yo le estoy cogiendo tranquillo a los sabáticos, ¿no? Una maravilla, ¿eh? Te vas por ahí de príncipe, de princesa, y es una maravilla. Eso es muy duro, y eso está pasando ahora. Entonces habrá que tomar partido por la gente que da posibilidades a otros, y otros se enrocan en sus privilegios. Y claro, ahí está la desconexión de todo. ¿Cómo les convence si no es a través, yo creo, de lo que en psicología social se hace? ¿Cómo rompemos los estereotipos? Pues estando. Yo en mi instituto hay 116 nacionalidades. Gitanos, pakistaníes. ¿Cómo rompes este rollo de que no, es que es no sé qué, es que es payo? Habla con él. Habla. Rafa Vázquez, yo creo que una de las profesiones más duras que puede haber es la de educador social. Muy poco reconocida. Yo creo que socialmente estar, con ciertos perfiles, pues nada, habrá que, si no sale en la televisión Rafa Vázquez, pues que sea hermano mayor, pero si no nada, ¿eh? Y por eso yo creo que hay que reivindicar los derechos individuales de cada uno. Es que a mí no me vale que Bertín Osborne sea hijo de Osborne, sino que yo también quiero, y quiero que otros puedan. Y los niños que ahora están recién nacidos tienen la posibilidad de decir, yo también puedo hablar. ¿Qué ocurre? Que si a ti nunca te meten en un círculo, estás totalmente tal. Pero si integramos y decimos, oye, mira, cuando te habla un catalán, yo he escuchado en la tele, dice, es que nosotros decimos allí en Cataluña que al freír será el reír. Digo, joder, y aquí si es que somos iguales. Si es que hasta lo cambiarás en la forma de decirlo, pero si es que lo decimos igual. Y te vienen aquí con unas expresiones, o cuando alguien de León dice, no, es que nosotros aquí los de León tenemos algo. Mira, chico, si es que te conozco de niño, si eres igual que yo, o sea, que no hay, es que somos muy limitados. Entonces estas grandes ideas de las naciones para toda la vida son peligrosísimas. Si me permitís, para ir ya acabando, hay una frase aquí impresionante en el confinamiento me dediqué a leer a Schopenhauer, de que yo era bastante pesimista, pues te coges a Schopenhauer y luego te da unas lecciones de vida porque es un maestro. Schopenhauer es un maestro y joder, se enteró perfectamente del cotarro, pese a que su carácter fuera, eso no nos importa. Como profesores, como padres, madres, como educadores, tenemos que decir que todos los que vienen aquí desde pequeños, nos dice él, fijaos en este libro que es un combate contra los catecismos, dice Arthur Schopenhauer. ¿Os suena algo, Schopenhauer? ¿El cascarrabias este? Para la gran masa, Schopenhauer era un hijo de millonarios, se dedicó a la filosofía, se estudió todo, tuvo muchos, digamos, deméritos en el amor, no le hacían caso a las mujeres porque era un poco estrafalario, ¿no? Para la gran masa, la verdadera formación queda suplida por una especie de domesticación que se lleva a cabo mediante el ejemplo, en casa, por ejemplo, la costumbre y la temprana formación de los conceptos. En las escuelas, en los niños, ¿no? ¿Cómo se puede uno crecer en la desigualdad?
pues diciéndote desde pequeño es que eres diferente, es que no eres igual que el otro, es que nosotros somos ricos, es que la costumbre, la temprana formación de los conceptos. Antes de que haya cualquier experiencia, hay que meterse en los niños. Antes de que haya cualquier experiencia, entendimiento y juicio para impedir su obra, la obra del entendimiento de la razón. Así se inculcan pensamientos que se quedan fijados con tanta solidez y tan inconmovibles por ninguna enseñanza como si fueran innatos. Aquí está metiendo ya la cuña contra el innatismo. ¿Pero qué? Pero si muchas veces creemos que son cosas innatas y son totalmente aprendidas. Por esa vía se puede con el mismo esfuerzo a los hombres enseñar lo correcto y lo racional, o también el mayor absurdo. Por ejemplo, acostumbrarles a acercarse a este o aquel ídolo. Pensemos en los niños que se van de deportes desde pequeñines y solo valoran un deporte o no, penetrado de santo horror, y arrojarse al polvo, como pasa en algunas religiones, para pronunciar su nombre, no solo con su cuerpo, sino con todo el espíritu, a dedicar las posesiones y la vida a palabras, a nombres, a la defensa de las extravagancias más fantásticas, a atribuir los máximos honores, casa real, gente que se postra en el siglo XXI, ante gente que es igual que tú y que se sigue manteniendo esto, queriendo hacer de los demás súbditos, sumisos. Esto lo hemos visto. Gente que luego detrae de los bienes parece públicos y se postra ante otras deidades. Claro, mientras no cambie esa concepción monárquica, que a su vez es imposible, porque la monarquía, si la democracia es imposible, la monarquía no hay un solo ser que pueda adueñarse de todos, es imposible, y sin embargo se dice que hay monarquía parlamentaria. Entonces, claro, si no lo explicas en clase, es que ¿quién lo va a explicar? El de física no. No creo yo que les dé por explicar. Monarquía, que estos son los regímenes que defendía Platón, bueno, y Aristóteles con sus pues, gobiernos decadentes, ¿no? Y los daban por válidos, pero vemos petición de principio. Monarquía, ya estás diciendo que hay un principio, hay que ir al término. Entonces, bueno, pues viene a decir que desde pequeños se nos va condicionando. Todos los que pasáis por ciertas fases del franquismo, en la religión, en la escuela, hoy en día que se quiere tener a los niños, ay, si es que no paran quietos, pues claro, es que antes hemos parado mucho quietos y a lo mejor hay que sacarles a la calle y hay que ver la vida o cada uno que se bata en duelo el cobre como pueda. Pero evidentemente yo he hablado con mi amigo Juancar, que era de sobresalientes y matrículas de honor ayer mismo, y él es orientador en un instituto y dice, joder, es que hay que pensar cómo se nos trató en la educación, ¿no? Entonces te cogen así, entonces ni una cosa ni la otra. Está bien domesticarnos, domarnos más bien, ¿no? Pero es que la domesticación, claro, tiene que revelarse porque los chavales también quieren vivir. Y entonces estar de 8:30 a 2:30, querer que los niños sean pues lo que no son, y yo estoy a veces, incluso ahora estoy diciendo esto en contradicción con lo que luego te enerva, pues es que te enerva. Por eso hay que ir a aprender de los educadores sociales, de habilidades sociales que la gente no quiere. La gente quiere inglés, la gente te quiere hacer bilingüismo, pero luego no quiere saber cómo funcionan los chavales en la clase. Bilingüismo, luego llegan y saben más los alumnos que los chavales, porque han ido a América y han ido tal. Pero ellos, bueno, pues son felices con el bilingüismo, el inglés. Pero luego, durante toda tu vida vas a estar, durante 30 y tantos años, lidiando con chavales. Y ahí, o tienes mano ancha y sabes cómo terciar, o es que acaban con uno. La vocación que pueda tener uno, la ilusión de todos los días se te va a la porra. Por eso es tan importante. Y última alocución, vamos a permitirlo, si lo tenéis a bien. Uno de los filósofos que más me vocacionó a mí fue Gustavo Bueno, evidentemente. Yo había estudiado psicología y quería estar en un gabinete de psicología clínica. Me arrepiento, pero el que se arrepiente es muy miserable. Y entonces, uno de los que más me apasiona a mí, y os invito a leerlo, es Albert Ellis. Falleció a los 94 años en América. Y tiene unas cosas muy interesantes porque lo que descubrió Albert Ellis es que la psicología clínica tenía que coger la filosofía, la seria, no la del coaching o la del mindfulness que están vendiendo a la gente como rosquillas de que tú... Albert Ellis fue un iconoclasta
creo que en alguna cosa, bueno, pues coincido con él, aunque ya quisiera yo, pues tener alguna de sus coordenadas, pero fue muy crítico con la sociedad americana y diciendo esto y otra cosa de Meslier, como os prometí, acabamos, ¿no? Voy a resumir lo que viene a decir. Es que tomamos las ideas de el matrimonio monógamo. Él se divorció muchas veces, te cuenta los problemas que tuvo él en el amor. Él con los pacientes no decía, es que los psicólogos o la psicología... No, él ve que en la vida la gente se enamora, está casada, se enamora de otro y se divorcia o no. Entonces, él daba por hecho que la gente somos muy parecida. Entonces, el matrimonio monógamo decía que a los alumnos, a los pacientes, a los clientes, había que enseñarles las ideas erróneas de el matrimonio monógamo. La libertad. ¿Cómo que la libertad? La codicia, querer tener debajo de un colchón dinero para que luego pues, te lo cojan los herederos que menos te quieren, como pasa hoy en día. ¿Cuánto se podría cambiar en un cambio actual de esta España? Haciendo, como hicieron en León con la Catedral de León, invirtiendo 30.000 personas, 30.000 hombres, para crear algo que ha quedado ahí para ahora. Pusieron de su trabajo y han hecho algo grande, no como lo de ahora que lo paga el ayuntamiento después de que te cojo los... Y cambiar las ciudades, hay que cambiar mucho esto. La educación, hay que criticarla, hay que cambiar. La religión monoteísta, la tecnología y la ciencia, como se ve hay una concordancia con Gustavo Bueno tremenda, pues porque el fundamentalismo científico, tecnológico, etc. Son asumidos como valores buenos, pero rara vez son revisados o cuestionados. A los niños se les dice, estamos en un país democrático. Explícaselo. Explica a ver cómo funciona esto, que hay rey, explícaselo. Venga, se lo explicas, yo no lo sé. Que hay gente que está en el Congreso de los Diputados y que habla por ti. Se lo explica, yo no lo sé. A mí, igual que en matemáticas te salen los ejercicios, a mí aquí me armo el lío. No lo sé. Hay que cuestionar eso y se asumen como de forma seria por los que se ocupan de meterlo en la cabeza de los niños a fuerza de repetirlo. Esto es brutal, porque no hacemos más que meter mentiras que nos han metido los otros a los que vengan. Yo a veces me reconozco, pues un poco en esto cómplice, que te dicen, es que hay que buscar la democracia, pero hay que explicarlo, porque si no se lo das, y la izquierda, la derecha, y no sabe nadie nada. En una sociedad tan brutal como esta, que no hay tiempo para el intercambio de ideas, que la gente está diciendo, la serie, quiero ver mi serie, déjame de rollos, pues claro, esto es muy difícil, pero creo que la labor de la filosofía, y por eso hay que reivindicar el puesto de la educación filosófica en la secundaria, en la terciaria y en todas las edades, pues es ese, ¿no? No estaremos metidos en una caverna más grande que la de Platón, donde se nos dice lo que hay que pensar, lo que hay que sentir, etc. Y ya acabo. El cura Meslier, como os dije, era un hipócrita. Afortunadamente nos dejó su testamento. Voltaire, de la época, lo vio en el cajón, se lo transmitieron, había dejado 3 copias, lo dejó en su despacho, y Voltaire, el muy cabrón, solo hizo la crítica que hacía Meslier contra la religión, cristiana, católica en este caso, pero había elementos de la política que él no sacó y solo hay memoria contra la religión, pero en esa obra vienen elementos de cómo los obispos se aprovechan de los fieles y pudiera ser ahora el paralelismo, la analogía de cómo los políticos, los que están arriba, decimos, ¿no? En esa, a veces, bueno, pues ilusión de que están arriba unos, pues también detraen mucho de los ciudadanos. Y creo yo que los ciudadanos tienen que hacer como Meslier, pero lo contrario, ¿no? Yo no tengo sangre hoy por hoy para decir que Meslier es un mal cura o una mala persona, pero creo que hay que decir, hay que poner el empeño en vida delante de los paisanos y paisanas y decir, se nos está tomando el pelo, hay que denunciar y hay que poner el dedo en la llaga y decir que hay gente que vive muy bien del cuento y hay grandes trabajadores que no se les considera. Estoy ya, si me permitís, si no me tiréis una pelota a la cabeza, de Nadal y de los grandes éxitos hasta aquí. Nunca he perdido el tiempo viendo a este señor porque hago el deporte para mí y creo yo que
que los que vengan ahora, los que nos sigan, lo tienen muy crudo, saldrán adelante. Es verdad que unos más y otros bien, pero creo que no hay que ser tan hipócrita como Meslier, ya que hemos ganado algo con la Revolución Francesa, con la llamada transición, la democracia, hay que poner el cuerpo y hay que decir, me parece impresentable que haya gente todavía durmiendo en los soportales. Me diréis que son gente que tiene problemas mentales, pero para eso están las instituciones españolas. Y incluso aquí en este libro se dice que una de las cosas buenas sería que los jóvenes, en vez de hacer milicias, fueron a países tercermundistas, chicos, chicas, a dar lo bueno que tiene España y no solo a decir que les llevamos el oro y hicimos muchas cosas. Bueno, hicieron muchas cosas buenas y otras malas, pero creo que no es tiempo de lamentaciones, sino de actuar para que los que estamos aquí, en España, en el mundo, seamos, yo creo, más ilusamente fraternos o como sea, ¿no? Esta homilía ha sido dedicada a ustedes y a los que la quieran escuchar, y muy agradecido. Si ahora queréis pues un breve coloquio o como queráis, pues estamos aquí abiertos y muy agradecido de vuestra presencia. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un gusto escucharte, como siempre. Antes de iniciar el turno de preguntas y comentarios, sí me gustaría recordar que Miguel Ángel ha traído algunos ejemplares de su libro y al final del acto, si alguien quiere adquirirlo, puede acercarse a la mesa y adquirirlo. Al final, sin compromiso, el que no quiera lo tiene al final del acto. Y dicho esto, nada, iniciamos ya el turno de preguntas. No sé si alguien quiere preguntar alguna cosa. Al principio a mí me cuesta mucho siempre preguntar. Me atrevo. Bueno, sí. Bueno, yo creo que habría que empezar por felicitarte, Miguel Ángel, porque es un libro precioso. Yo ya me lo he leído y me ha gustado muchísimo, ya te lo dije. Creo que merece la pena ser leído. Y sin embargo, bueno, pues yo no me atrevo a hacerte una crítica. ¿Quién soy yo para hacerte una crítica? Pero pues Salvador. Pero sí voy a decirte algunas sugerencias, que a raíz de la lectura pues me han surgido a mí. Bueno, por cierto, me ha parecido las lecturas que has hecho para este libro me parecen geniales, extraordinarias, pero he hecho en falta una bibliografía al final. Sí. En la próxima edición creo que tienes que decirlo. Sí, es fundamental. Sí. Bueno, para empezar, el libro llama la atención por la conjunción que has utilizado. Has intentado conjugar a Dios con la democracia. Eso llama la atención. Eso. Y a mí la primera parte me encantó, me fascinó, porque actúas contra Dios, ¿verdad? Como un Zaratustra leonés bajando de los montes y no dejando títere con cabeza, ¿verdad? Hasta conseguir ese contracatecismo que tú dices y hasta decir, bueno, si Dios es imposible, por ese ateísmo esencial del que partes, ¿verdad? Pues nos queda la ética. ¿Verdad? Nos queda la ética. Y por eso metes aquí todo lo de la educación, de la ética. Me parece genial. Sin embargo, según vas avanzando y te vas metiendo en el terreno de la democracia, yo ahí ya me perdí. Ya me perdí. Porque parece que cuando critica la democracia... Por cierto, antes cuando hablaba de democracia, la etimología, a mí siempre me llama la atención que demos no significa pueblo. Al principio en griego... Si eran los demos estos... claro, grupos, es distrito. Es distrito. Entonces, cuando a Sócrates le preguntan ¿de qué demos eres? ¿De qué demos? Es decir, por eso quizá... Claro, sí, eso hay que explicarlo. Claro, sí. Pero bueno, como te decía, entonces... si parece que quieres conseguir una contrademocracia, lo mismo que quieres conseguir un contracatecismo, y esa contrademocracia parece que yo no la vi. Es decir, ¿cuál es la alternativa? Pero dice, vale, la democracia es una idea que como Dios no se sostiene, ¿verdad? Entonces, tenemos que destruir esa democracia, esa idea, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos queda? Y yo lo que veo es que tú has dicho, vale, el mercado. O hablas mucho del mercado, ¿verdad? Y ahí metes a Marx y todo esto. Pero yo hasta ahí ya me perdí. Y entonces, porque claro, el mercado tiene sus leyes y esas leyes no son éticas ni morales. Entonces,
Pues esta es mi Sí, sugerencia. sí, sí. A ver qué te parece a ti esto. Sí, sí. Eso por la desconexión, claro, eso de las leyes, me vienen muchos nombres, como Juan Ramón Rayo y toda esta gente que siempre va a la economía, pero hay otros factores. Y sobre todo yo creo que lo de la democracia queda salvado como crítica a la idea funesta democracia en la cual nosotros no podemos participar en los debates donde siempre se lo comen crudo unos. Así hay que poner nombres, Marguenda, etcétera, siempre unos periódicos que están atravesados, bien pagados por ciertas cadenas y casas, ¿no? Entonces creo que la democracia como idea queda parcialmente destruida, aunque se destruye su composición, pero yo lo que quiero es que haya gente más despierta, que se nos tome menos el pelo. Ojalá lo consiga, pero eso es lo que quiero yo, que los chicos, la gente vea que mucho me tratas como persona, como ciudadano, como derecho humano, pero es que luego vemos que no. Y hay muchas alternativas, ¿no? Yo creo que hay alternativas. Sí, el mercado es necesario, en la democracia está de mercado que estamos, pero hay alternativas para cambiar las ciudades, los pueblos, para que no seamos simples cómplices con lo que dice el regidor de turno. Es que hay muchas posibilidades. Es que Acabo de estar en Medina del Campo, ahí en el convento de las Clarisas, precioso. Digo, pero ¿cómo esto está? Me decía ahí la Cicerone. Digo, pero ¿y cómo esto está que no se conoce más? Dice, bueno, es que no lo quieren sacar a la luz. Digo, pero es que esto es increíble porque es que hay tanta riqueza y que por burocracia, por trámites administrativos, es decir, es un constante parón a la gente. En vez de dar fluidez, etcétera, hay unas trabas totales, ¿no? Entonces sería una deriva de eso, pero por ahí iría, ¿no? Se nos hace, yo creo, bastante como indefensos. Ahí hablo de la indefensión aprendida. Es que se nos dice, no puedes hacer nada. Anteriormente, alguien nacía en un pueblo y tenías un lugar para cultivar tu tal. Hoy en día el ciudadano nace ahí y como no tengas nada, pues no hay trabajo. Y entonces estamos ya con muchos obstáculos, ¿no? Eso se tiene que revisar. Muchas gracias, no obstante, Salvador, porque que me lo digas tú, pues para mí es un honor. Bueno, Vamos, gracias. que me lo diga cualquiera, ¿no? Me lo dice una compañera de León y para mí es un honor, pero vamos, que muchas gracias. No, gracias a ti. Una última sugerencia. Sí. A raíz de esto que comentas, estas alternativas para una democracia más formada, hablas mucho y creo que deberías trabajar más, Sí. el próximo libro quizá, esa teoría de los sueldos que hablas aquí, Sí. que me parece una idea genial. Sí, la teoría de los sueldos yo creo que está ahí un poco... Está agazapada. Tienes que ampliarlo. Sí, me explico muy claramente. Me parece a mí que hay dinero para todos. Yo este año llevo 5 años cobrando 15% menos y te lo voy a explicar. Muy breve, a todos, si os parece. Hay médicos haciendo guardias, etcétera, que yo no sé cómo no se regula eso. El tiempo libre es muy importante, ¿no? Hay gente que le encanta el trepalium, trabajar, actuar, y eso está muy bien, hay que respetar. Pero, joder, si a algunos se nos diera la posibilidad de 3 horas menos, con reducción de sueldo, gente que está muy machacada, a lo mejor hasta te lo compraban. No se hace. Y no preguntan a la gente. Entonces, todo eso, esa teoría de los sueldos hay que seguir en ella, ¿eh? Porque lo que no puede ser es que, claro, pues lo que decía antes, hombre, si un Jordi Hurtado, yo estoy convencido que un alumno mío de segundo de la ESO te podría hacer el programa. Es que estoy convencido, y mejor, o igual. No hay nada de virtuoso en eso. ¿Y por qué a esta persona se le paga tanto? En la televisión pública. Ya en las privadas, no lo sé, ¿eh? Porque lo de privado-público a mí no me encaja, ¿eh? Eso de privado-público, interno-externo, son ideas que hay que trabajar en pequeño grupo. Porque es que ¿qué es interno y qué es externo? ¿Qué es privado y qué es público? Amancio Ortega puede llevar los productos a Galicia porque otros se lo han construido el Estado, o aviones, o sea, es que ahí está Innuce, Íñigo Ongay ha trabajado eso en artículos, yo también en otro texto, pero creo que está ¿qué es eso de interno
Es siempre la ambigüedad, esos términos que no acabamos de agarrarlos. En el momento que le demuestras a alguien que uno es profesor no por sí mismo, sino que es profesor porque está en la institución española, que como ha habido otros te han dicho eso, y yo luego la verdad es que dices, ¿y para qué querrá esta gente tanto dinero? ¿Para qué querrá tanto dinero? Que es muy legítimo, pero a lo mejor también hay que leer a Erich Fromm, Tener o Ser, que es un libro que te lo pone ahí, el título está mal, ¿no? Porque tener o ser, si no tienes, no eres y viceversa. Pero creo que hay que dar otros evangelios, ¿no? De trabajar tanto. La energía del trabajador se consume constantemente. Y el problema de ahora, y esto sí que es muy serio, no hay trabajo ya para todos. Zapatero decía el pleno empleo, o sea, no lo hay. Y hay amigos en León, aquí en Asturias, en Barcelona, trabajando la renta básica. Muchos lo ven fatal, claro, porque, oye, que Leonor cobre lo que cobra y la familia real lo ven normal. Pero que un hombre que no tiene dónde caerse muerto cobre y que a lo mejor podría crear empleo, es que trabajo es muy distinto de actuar por la sociedad. Bueno, en las recetas para el nuevo milenio, para esto, ¿no? Decía que que los jubilados hicieran algo por la comunidad, y como se nos dice, no, en el momento que te jubilas ya no haces nada, ¿eh? Joder, pues hay mucha gente que hace algo por la comunidad, que le gusta o tal, y lo que vemos es que tanta administración, tanta burocracia, es el anticreativismo de la gente, ¿no? No te dejan hacer nada. Si tú quieres ir a un sitio a presentar una poesía, no, es que tienes que pedir permiso. Todo es así, es una cosa. Entonces creo que hay multitud de soluciones. No sé si alguien más quiere... Es porque va a ser grabado. Para que salga la grabación. No hace falta. Hola, tocayo, bienvenido. Buenas. La cuestión, tal y como se plantea el título del libro, yo en un principio no, aunque no llegué a leerlo, pero ya me hice una idea de una cuestión en la que encuentro el paralelismo entre Dios y la democracia. Y está eso centrado en la cuestión de la fe. El tema de los dioses, como decía un filósofo presocrático, los asuntos de los dioses a mí no me conciernen, pero sí me concierne aquella parte en la cual los seres humanos ponemos la fe por delante de la razón. En la cuestión que nos afecta a la democracia en la que estamos viviendo ahora, creo que estamos hablando de una cuestión que en vez de hablar de política teníamos que hablar de técnicas de mercado. ¿Cómo se genera todo en lo que nosotros estamos ahora? Hay unos partidos políticos que tienen una marca, que tienen unos iconos, que son por una parte los logotipos, pero por otra parte lo que tú hablabas de los condicionantes. Hay figuras que son condicionantes hacia el producto que tienen. Luego hay unos lemas de marca que se repiten una vez y otra vez y otra vez, pero absolutamente sin contenido. Y por fin está el producto. Y el producto muchas veces está deteriorado. Luego, además, nosotros analizamos eso en función de informaciones que nos vienen de determinados medios de comunicación, donde desafortunadamente no buscamos contrastar opiniones, sino que vamos a leer o vamos a escuchar a fulanito o a menganita para que certifiquen o para que den fe de aquello que nosotros ya pensamos. Entonces vamos a leer o bien a ese señor que tú hablabas antes, el Marguenda que me resulta particularmente odioso, o alguno que me resulte un poco más simpático como Gabilondo, pero cuando yo escucho a uno a otro no voy a ver que me convenzan o que me expliquen, no, cuando oigo a Marguenda dice, ¿qué va a decir este? Y cuando oigo al Gabilondo digo, hombre, lo que dice Gabilondo. Entonces yo creo que aquí hay una cuestión que nos tenemos que plantear todos, y por eso te agradezco mucho que hayas venido aquí y que nos hayas puesto encima de la mesa tanta cantidad de cosas. Al día de hoy necesitaríamos varias horas para estar discutiendo y ya pasar el payares yo para el otro lado y lo hablaremos allí. Yo creo que aquí tenemos que poner la base en lo que definitivamente era la democracia de barrio, la democracia del demos. Acostumbrémonos a charlar entre nosotros. Vamos a dejar toda esta historia de salir en los medios, ¿cómo se llama?, las redes sociales y todo eso, y sentémonos en el barrio, a la puerta de casa, a charlar con los vecinos. Sed enseñantes peripatéticos. Vamos a estar por los pueblos y charlar y discutir. Y seguramente empezaríamos a pensar
que lo que en este momento se da como dogma de fe, y recuerda el primer debate que tuvimos, ya, yo prometí hoy no hablar de Schopenhauer, fuiste tú el que lo sacó, ¿eh? El primer debate que tuvimos en la clase, que era socialismo, que era comunismo y todo eso, vamos a dejarnos de esas cosas, vamos a dejarnos de los dogmas de fe y vamos a pisar el barro, vamos a hablar de empleo, vamos a hablar de los esfuerzos que tenemos que hacer para sobrevivir y seguramente que en el barrio, en el demos de cada uno, somos capaces de tener ideas. Muchas gracias y seguiremos charlando cuando nos sea posible. Sí. Pero breve, Miguel Ángel, que tú eres muy cañero. Sí, sí. No, mira, yo no he leído el libro, no puedo opinar, pero al hilo de tu discurso, puesto que todos aquí, bueno, muchos de los que aquí estamos somos docentes. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? Que es la gran pregunta que tú te haces y que, bueno, y que se había hecho Marx, ¿no? Que todos los problemas teóricos se resuelven de una manera o de otra, pero de resolverse se resuelven en la práctica. Entonces, por concretar en algo, yo creo que uno de los pensamientos no precisamente explicitados en los medios de comunicación de masas controlados por los poderes fácticos, sean sobre todo internacionales, es el deterioro de la enseñanza, y precisamente el deterioro de la enseñanza en aras de un gran mito que, bueno, estudió muy bien, que es el mito de la cultura. Entendiendo, y bajo el paraguas de la palabra cultura, pues aparece la idea de subjetividad, de sentimiento, de emoción, de emotividad y de identidad, de la telita, ¿no? De nación étnica y demás. Entonces, creo que la revolución que está pendiente en España, o la contrarrevolución, porque toda contrarrevolución también es revolución, de alguna manera, ¿no? Por aquello de que contraria sum, es decir, caeaden, es precisamente intentar volver a movilizar a esa clase media que conforma, media por conocimientos, ya no tanto por sueldos, el funcionariado como vértebras del Estado. Porque desde los años 80, donde se asociaba la transición española a la consolidación de una clase funcionarial, los profesores estamos totalmente hoy día desvertebrados. Desvertebrados desde entrada en que España ya funciona como 17 pequeños estados, donde hay una diarrea constante de leyes educativas que se diseñan no para solventar nada, sino para jugar como ariete frente a la ley anterior. Y esa es una deriva peligrosísima, porque ahí está ya en sí mismo el semillero de la destrucción de nuestra plataforma, que es la nación española y el idioma español. Si eso desaparece, pues eso, con el agua sucia se van los niños también. O sea, nosotros vamos también por el retrete, ¿no? Y el día que se rompa la caja única de las pensiones ya ni te cuento. Entonces, creo que tenemos que movilizarnos, porque cada uno tiene sus experiencias, de cómo en los últimos años, sobre todo los que ya llevamos muchos años dando clase, en los últimos 30 años hay una serie de valores básicos que, por desgracia, en España los medios de comunicación de masas y los partidos mayoritarios han vinculado con el franquismo y que no, y que son trascendentales, porque son el mundo griego, o sea, el mérito, el conocimiento, la capacidad, la disciplina, el esfuerzo, el famoso hace más el que quiere que el que puede. Eso, y sin embargo, la gente funciona en España, y yo lo veo por muchos padres, como si Franco hubiese inventado el teorema de Pitágoras. Sí, como Franco era un hijo puta, el teorema de Pitágoras no lo boté yo en clase. Es decir, esa pérdida de las esencias no en sentido metafísico, de lo que llamamos la dimensión terciogenérica de la realidad, que evidentemente es incomposible con otras realidades, pero que es tan material, el teorema de Pitágoras es tan material como esa botella de agua que estamos viendo ahí a distancia apotética, o como mi sentimiento de pereza, o como, profe, no me sueltes más el rollo que tengo que ir a jugar al partido. Y eso es que en España se ha perdido. Se dirá, porque eso es un discurso muy típicamente relativista, el de disolver los problemas a escala mundial. Bueno, es que es una ola que se extiende por toda Europa, hoy día todo el funcionariado está desprestigiado, ya ves que mira, Francia, el modelo de centralismo jacobino, pues allí hasta se bajan los pantalones, porque claro, se mata a un profesor en aras de una religión o de un dogma, en este caso el islámico, y nadie parece hacer nada, y aunque se arrancan las vestiduras, no van a tomar una decisión drástica de decir aquí las reglas del juego de nuestra república son estas. En España, las reglas del juego de nuestra república, sea democracia parlamentaria, constitucional, como se la quiera llamar, son estas. No, porque ya se da por supuesto de que todo aquello que disuelva la propia identidad nacional es por sí mismo bueno, o sea, lo cual les parece que estamos condenados al harakiri, ¿no? Y creo que la única manera de resistir
no es de manera individual, porque individualmente uno puede hacer muy poco. Y además, yo lo tengo muy comprobado, las estrategias meramente psicologistas, y tú como psicólogo apelas mucho a la psicología, tienen muy poco recorrido. Es decir, que yo me ponga, que yo coja una baja porque una madre mía tal, que después yo me peleé con el orientador, o como yo lo llamo amablemente, con el desorientador, o por decirlo claramente, con el comisario político del gobierno de turno infiltrado como psicólogo y pedagogo en los departamentos de orientación, tiene muy poco recorrido. Aparte de que, evidentemente, en un plano alfa 1 me desgasta la salud. Te puede dar una taquicardia, una crisis de ansiedad o un infarto. Claro, sí. Pues yo a veces, claro, como soy muy masoquista, digo, hombre, por desgracia la enseñanza española todavía necesita mártires. Pero el martirio está en eso, en que si un profesor no puede dictaminar quién sabe y quién no sabe, si quién sabe y quién no sabe lo determina solo el mercado o la probabilidad de que tú llegues a tener éxito, y lo ves en España, es decir, cuando ciertos personajes han llegado a tener tanto poder, porque ahora han dimitido y siguen viviendo donde siguen viviendo, ¿no? Marqueses de Galapagar incluido. Yo me pregunto, ¿quién le dio clase a este individuo en tercero de Buico y qué virtudes potenciales veía en él? ¿O qué capacidades, o qué conocimientos para probarlo? Porque los que llevamos muchos años en la profesión te das cuenta de que gente a la que tú diste clase hace 20 o 30 años, después te das cuenta de la deriva vital que han tenido y claro, te dices, bueno, ¿cómo esta persona ha llegado donde ha llegado? Claro, y esto es algo tan antiguo como Aristóteles, porque Aristóteles es el primero que tiene una teoría de la corrupción política. ¿Sí? Es decir, siempre se dice, bueno, la filosofía política de Platón es una elevación de la teoría del alma al plano político, ¿no? La justicia, bueno, el propio Platón ya está claro, ¿no? La tripartición de las partes del alma coordinada con las clases sociales y el orden jerárquico de las virtudes. Sí, ahí Miguel Ángel... Entonces, creo que ahí hay que hacer un frente común. Ahí tiene que ser una conciencia colectiva. No vale, el individuo solo no. No, por supuesto. Es lo que dices. Eso quería que incidieras un poco. Por ejemplo, no vale que incidieras un poco en ello, porque, por ejemplo, tú empezaste hablando de ética. Sí. De entrada, en España no hay ninguna escuela ética que tenga una definición de ética que sea homogénea. En España, Bueno propuso una definición de ética con minúsculas frente a ética con mayúsculas que no ha tenido mucho calado y mucha gente en España, bueno, lo vemos todos los días, por eso ya desde la transición, que la palabra ética cada político la utiliza como le viene en gana. La palabra ética, la palabra moral, la palabra justicia, la palabra democracia. Entonces, claro, si no hay un orden, un logos común, una expresión muy cara, por otro lado, a Emilio Lledó, claro, si no hay un logos común, si todo es un río, un constante fluir a lo Heráclito, pues claro, entonces pues estamos condenados a que, bueno, pues eso, a que la ibris domine el mundo. Que es lo de, o la ciega voluntad, como diría Schopenhauer. Y ahí la tarea de los profesores es importante, aunque cada vez parece condenada a ser menos importante, porque claro, caminamos hacia una privatización, pero a nivel ya mundial. O sea, que hoy día quien tenga dinero se puede permitir mandar a su hijo o a su hija a estudiar desde primaria hasta el máster a cualquier parte del mundo mundial. Y el que no, pues está, pues eso, los institutos se convierten, como dice Gregorio Luri, en, bueno, pues eso, aunque lo dice a la contra, en parques de atracciones, en centros ni siquiera de domesticación, sino de parques temáticos de entretenimiento para que no delincan en las calles o no corrompan contenedores o no molesten a sus padres, porque sus padres tienen que trabajar los dos para poder comprar tantas cosas como el mercado pletórico exige consumir. Simplemente a ver cómo lo ves tú. Sí, bueno, yo es que creo como lo has ido desarrollando, pues tú mismo casi lo pides, ¿no? Si los profesores no tienen una conciencia colectiva, no vale para nada. Por eso decimos la frase de Alberto Hidalgo que recoge del marxismo. Hasta que la teoría no sea llevada como una fuerza material de que la educación no es labor de un profesor por ahí. Por ejemplo, hay premios para el mejor profesor. Qué cosa más absurda. Cuando estamos todos en... O sea, es que me parece... Tiene que ser un esfuerzo colectivo. ¿Y cómo se patentiza eso? Joder, pues tal y como está hoy la España... tan partita, muy difícil, pero desde luego que todo lo que sea predicar en ese sentido, no del profesor brillante, sino de la funcionalidad de la filosofía, de la crítica a las ideologías, todo eso, de ponernos más a escucharnos a nosotros mismos, como decía el compañero, en vez de tanto pues otras cosas, ¿no? Los profesores... Tú lo verás, no tienen ganas de escucharnos, no se tienen ganas de escuchar, están más pendientes de lo que dice el de la tele, ¿vale? Pues así nos va, ¿no? Si tú tiras la toalla, pues no se puede hacer de eso. Entonces, claro, ahí tiene que ser mucho, pues, luchinas de estas, que sea un libro, que sea otro. Todo lo que tú publiques, Miguel Ángel, y todo lo que sea el esfuerzo en los claustros, decir, oye, esto es así, ¿no? En los claustros, tú fíjate qué palabra,
Sí. Claro, ahí está mucho la... Sí, sí. Claro. Sí. Bueno, pues no, sí. Bueno, que ya hay que ir acabando. De tiempo hasta las 8:30. Yo sí me gustaría, bueno, para terminar, comentar así algunas cosas que me ha sugerido, que me ha inspirado la ponencia. En primer lugar, felicitarte, por supuesto, Miguel Ángel. Me ha parecido de una claridad brillante, de una lucidez como pocas. Y bueno, no lo digo por decir ni gratuitamente. Y dicho esto, bueno, sí, incidir en algunos aspectos en los que yo sí coincido con algún compañero que lo ha comentado también. Me cuesta, todavía no he acabado de entender muy bien el tipo de conexión entre Dios y la democracia. No he entendido bien el vínculo. Si hay algún tipo de conexión interna, semántica interna. Sí, bueno, son dos hipóstasis grandilocuentes. Dios es la idea primigenia, digamos, no basura, pero vamos a llamarle más a destruir por su, infertilidad, pero que tanto ha provocado de dolor, también muchos de amor, un amor a lo mejor, pues al Sagrado Corazón, pero que es por eso escoger el primer analogado, Dios, y luego la democracia, que es una idea muy fuerte. ¿Cómo las llamaba? Ideas fuerza, ¿no? Pues yo creo que la idea fuerza que hay que poner también un poco en análisis, en la mesa de disección, es la democracia. Antes era ser cristiano y ahora la gente es demócrata. Tanto el rey es demócrata como el de HB, como el que está ahora en el Congreso de los Diputados, también es demócrata. Todos son demócratas. Hay gente, todo el mundo dice que es demócrata, es curioso, ¿no? Hasta el rey es demócrata. Y eso me llama la atención. Y entonces, como es una idea que puede dar mucha confusión, pues yo he intentado ejercitar más la confusión para aclarar que a lo mejor esa idea es imposible, pero que no es imposible mejorar la lucha social individual, la ayuda mutua, según, ¿no? Sí. Sí, estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, aquí también me asalta una duda sobre eso, sobre este comentario, y que tiene que ver con la simploqué de la que hablabas, Sí. cuando aludías a Platón. Y es más ética implica una política más eficaz, implica una política más eutáxica. No En necesariamente. el sentido precisamente de esta simploqué de ideas y de la categoricidad de los valores, entonces, valores éticos, valores políticos. Entonces aquí me asalta esta duda, precisamente en virtud de esta simploqué, pero igualmente cuando hablamos de esta especie de poder salvador del diálogo. Yo con esto creo que hay que manejarlo con mucho cuidado, porque en el diálogo hay mucha petición de principio, porque siempre se dialoga desde unas premisas. Y hay premisas que, claro, que son muy difíciles de cuestionar. Entonces el diálogo... ¿Pueden ponerse de acuerdo dos religiones dialogando por mucho tiempo que se dediquen a dialogar? Y bueno, esta es un poco la duda que me asalta. Bueno, es una pregunta. Yo la he trabajado mucho en artículos al periódico. Es curioso que nosotros mismamente, los profesores de filosofía, pongamos en solfa si la ética cambiaría la política, y sin embargo tenemos a una serie de gente que aparece en el instituto, en la pública, en la concertada y tal, que sin hacer oposición hace un cursito del DECA y mano del obispo le manda ahí al instituto, con los cuales yo tengo broncas cada vez más porque me he dado cuenta de su impostura, porque es el anticristianismo, según ellos defienden, ¿no? Que mientras los demás ahora van a tener que presentarse a oposiciones, ellos con todo el morro, igual que en la concertada. Y entonces, claro, más religión católica ha significado el cambio de política. Yo creo que ha sido el entontecimiento muchas veces de saber qué es la Santísima Trinidad, la transustanciación, que aquí lo ejercitamos,
pero yo aprobé, vamos, yo estudiaba muchísimo la religión porque tenía miedo al cura, no había ética, pero a mí si me hubieran dicho desde la ética, desde el amor de sí, de Spinoza, desde el encuentro con los otros, desde la sexualidad y no reprimir eso, yo creo que sí, yo creo que sí. Y más diálogo, ¿por qué necesariamente? Hombre, yo no creo en la democracia, pero ¿por qué no poner a los alumnos en círculos? Se acordaba el otro día que estuve en Badajoz un profesor que ahora, vamos, un alumno mío que ahora es médico, y dice, lo primero que hiciste allí fue ponernos, como nadie lo había hecho, a dialogar. Se le ha quedado para siempre porque fue la primera vez que alguien le preguntaba. El diálogo es fundamental. Otra cosa es que, claro, el diálogo, hay cosas que no se pueden dialogar. Y luego tenemos la ética de un proyecto universal de Hanskin, de las religiones, un proyecto ético como Marina. Bueno, evidentemente es imposible. Pero más imposible es no ponernos a ver qué pasa, ¿no? A no saber qué piensa el otro, etcétera. Entonces no partimos de un adanismo y vamos a poner ahora, no, es que la ética es muy importante, no para dialogar, sino para explicar cómo funciona el cuerpo humano, la libido, la sexualidad, los afectos, y no desde las caras sonrientes que criticaba Bueno en los libros de texto de Marina de Educación por la Ciudadanía, sino ¿por qué, no sé, experimentos de psicología social estos? Explicárselo, no necesariamente es una dinámica de grupo, ver que hay conflictos, ver que hay gente que quiere mucho, la avaricia, como la estudiaban antes los antiguos, ahora lo podemos llamar de otra manera, explicar el conflicto sentimental que tienen los jóvenes, intentarlo. Yo creo que hay veces que nosotros mismos nos hacemos el harakiri. Creo, con Pablo Huerga, que Educación para la Ciudadanía, gente que tiene libertad de cátedra o se presume, era una materia que nos la quitaron, en la cual yo, en el uso crítico de la clase, yo nunca hablaba de lo que decía, yo hacía lo que creía yo que había que hacer en la ética, y bueno, pues, o sea, que también ahí, si tú quitas horas, pues ala, menos gente que va a estudiar filosofía, y eso creo que es un error, aparte de muchas cosas. Hoy en día, en España, después de Recaredo, los Reyes Católicos siguen teniendo el asunto entre manos, la Iglesia Católica, los islamistas también. Entonces va a haber un dios Alá en un aula, otro el dios Yahvé y en otros los de valores, ¿no? Es una injusticia hacia la ética que tendría que estudiarla todo hijo de vecino como tal, ¿no? Pero totalmente, o sea, yo ahí no doy mi brazo a torcer, ¿eh? ¿Qué es esto de la religión católica o los musulmanes? Tienen las iglesias y las mezquitas vacías, que vayan allí. Si el Estado les quiere dar dinero, que vayan allí, pero que no interfieran con una labor, o se presenten a oposiciones y yo me presento ahí y les explico a Yahvé el amor de Yahvé hacia sus pueblos elegidos. ¿Qué te iba a decir, Tocayo? Es que el problema práctico es que la gente en general que va a valores éticos, tal como está ahora España, y más con el COVID, muchos ya ni saben, no, es que me apuntó el secretario del instituto, porque hay que formar cupos. Así es que la cosa es mucho más pedestre. Ahora un director mide su prestigio por no perder plantilla. Entonces, si hay que sacarse una asignatura de la manga, yo lo veo que generalmente en muchos institutos de aquí de España, ¿quiénes van a asignaturas de valores éticos? Pues aquellos grupos marginales, como puede ser la etnia gitana, dicho sea con el máximo respeto, que en algunas zonas de España fueron totalmente captados y cooptados por las iglesias evangélicas. Entonces, claro, para ellos el cristianismo católico es el mundo del payo, evidentemente ellos islámicos no son, entonces evidentemente van a valores éticos, pero no porque tengan ni la más mínima idea sus padres, y hablo de chicos menores, claro, todos sus padres debieran ser los responsables de por qué lo matriculo aquí, de a qué se va allí. Porque cuando después intentas, ya esto es como cuestión permanente formal, nada, simplemente que se sienten en orden, que lean algo, literalmente imposible. Con lo cual, una asignatura ya de entrada que se presenta como alternativa a A, Sí, totalmente. se define como negación de no A. Entonces, no es nada, es un conjunto vacío. Porque tú hablabas ahora de la Santísima Trinidad, vamos, eso supongo que a ti, ni a mí. O sea, yo recuerdo que en tercero de Buicou, los años 70, lo que se explicaba en los manuales de religión era un humanismo light, donde una mezcla de Hegel, de Schopenhauer, de Nietzsche. O sea, era una especie de filosofía ya humanística. O sea, Heidegger, cosas, y después sí, cosas del concilio, pero nada. O sea, porque tú puedes decir, creas o no creas, el explicar las 5 vías de Santo Tomás
tiene rigor, pero es que esa ahora ya no se la sabe ningún sacerdote, porque los sacerdotes ya en España desde hace 50 años han dimitido de su auténtica potencia, que era la filosofía escolástica, que como decía Bueno, era el solfeo, el equivalente del solfeo para el que quiere ser un buen músico. El filtro de toda la filosofía grecolatina es la escolástica, pero es que la escolástica en España se dejó de cultivar ya hace tiempo, porque se asociaba al franquismo, otro absurdo tremendo. O sea, se asociaba al franquismo, un absurdo tremendo. Incluso los historiadores de la filosofía, que tanto se centran en el pensamiento orteguiano, pues procuran, vamos, el único que en España se dedicó a la escolástica, porque así empezó, fue Gustavo Bueno, que estaba en Salamanca y dijo, oye, todo esto que se escribió en el siglo XII, XIII, XIV, a algo obedecerá. Y claro, esa formación lógica viene de ahí, que después se la aplica a otros muchos contextos, empezando la propia comprensión del marxismo o del estructuralismo ya en Asturias en los años 60 y 70. Pero es que, claro, una asignatura como religión, yo cuando veo, porque a mí me encantaría dar historia de las religiones, pero es que dar historia de las religiones en serio implicaría que ya tienes unos preconocimientos previos que los chavales no tienen y que harían la asignatura inviable por lo difícil, cuando estamos en una sociedad donde ya por entrada se da por sentado que al chaval hay que regalar el aprobado por el mero hecho de nacer. Y después, claro, eso después, como tenemos ya 17 autonomías, que son 17 Españas distintas, cada autonomía lo gestiona como quiere, ¿eh? O sea, eso lo gestiona como quiere. Entonces, tú pones el dedo en la llaga en la anomalía respecto a los países de nuestro entorno que implica que a un profesor lo nombre un obispo. Pero eso hay que verlo en el contexto en el que hay que verlo, que es qué fue la transición, qué es lo que había antes, ¿eh? Entonces, ¿cómo se gestionó en España la enseñanza concertada? Que la introdujo el PSOE, no lo olvidemos, porque no había dinero y interesaba, porque es verdad que la enseñanza concertada ahorra mucho dinero, en principio. Y claro, pero esto que dices tú de no haber hecho oposiciones pasó igual en tiempos con los profesores de educación física y con las profesoras de hogar. Sí, lo que pasa es que eso pasó, pero es que ahora sigue pasando Sí. 40 años, ¿vale? Sí, no, Totalmente de acuerdo. Entonces, claro, ya lo que digo, es muy difícil una asignatura como valores éticos, porque claro, educación para la ciudadanía, si somos un mínimo, si somos escolásticos, mínimamente rigurosos, la palabra ciudadanía viene de ciudadano. Y la idea de ciudadano es una idea política y metapolítica, que desborda, por supuesto, y con mucho, la esfera de la ética, e incluso desborda con mucho la esfera de la moral. Eso lo ha estudiado muy bien aquí en Asturias el compañero... el que hizo Silverio Sánchez Corredera. O sea, es que, claro, ética y moral y política son inconmensurables en muchas dimensiones. Eso lo estudió perfectamente Sartre, toda la escuela, toda la tradición existencialista, incluso los propios dramas religiosos que se montaban en su conciencia angustiada y neurótica, Kierkegaard, vienen de esa inconmensurabilidad que hay entre ética, moral y política, sobre todo en el protestantismo. Y no hay que olvidar que la Iglesia Católica en los últimos 50 años se ha ayornato, o sea, ha asumido casi a Kant como uno de los suyos. Cuando Kant es protestantismo es puro y duro. Ha asumido a Hegel como uno de los suyos. Porque la Iglesia Católica lleva ya 50 o 60 años batiéndose en retirada y asumiendo todo el pensamiento protestante. El único que en España ha puesto pie en pared es Gustavo Bueno con España frente a Europa. Vale, correcto. Muy bien, ¿eh? De acuerdo, pues muchas gracias. Venga, pues nada, muchas gracias, ¿vale?